Tercera y última clase del primer módulo de Evolución 2021, este ciclo de capacitación que ADEPA organiza con el aporte del Facebook Journalist Project. En estas semanas hemos analizado junto al amigo Pepe Cerezo, fundador y director de Boca Media, la transformación digital del negocio de los medios. Ustedes recordarán el 12 de este mes, el miércoles 12, Pepe tuvo como invitada a Cristina de Diego, gerenta de marketing y negocios digitales de El País, de Madrid, quien nos contó sobre los pasos que está dando esa empresa para avanzar en su proceso de transformación y en especial cómo les está yendo con su estrategia de suscripciones digitales, una estrategia que hasta ahora ha sido claramente auspiciosa y que es seguida con mucha atención por medios de todo el mundo. Una semana después, el miércoles 19, Pepe abordó el modelo publicitario digital y los cambios que debemos producir en nuestras estrategias de venta comercial. Para ello, convocó a Gabriel González de Blue Media, integrante del grupo Geneo, también de España. Y hoy finalmente es el momento de hablar de los modelos de Reader Revenue, es decir, de cómo en el mundo digital también podemos generar ingresos a partir de nuestras audiencias. Pepe nos va a hablar de qué es y cómo estimar nuestro funnel de conversión, ese embudo en el que vamos atrayendo a nuestros usuarios más fieles para convertirlos en suscriptores y, lo más importante, cómo hacemos luego para retenerlos, lo que seguramente es mucho más complejo. Los newsletters son una herramienta clave en esos procesos, pero también lo es rediseñar nuestra organización y desarrollar nuevos perfiles. Para comprender mejor todos esos pasos, el invitado de hoy es Alejandro Lazo, de El Confidencial, quien ya está con nosotros y ya lo vamos a sumar. Los invito a dejarse llevar en este viaje hacia nuevos desafíos. Los invito a que escuchen, a que participen a través del espacio de preguntas y respuestas, o también desde el chat, a que tomen nota, si es para ustedes un modo de involucrarse, pero les recuerdo que todo el material de esta clase estará disponible desde este viernes en la web de ADEPA. Solo tienen que ingresar a la pestaña Clases y allí están todas las clases que ya se han dictado. Los invito además a que al final de esta clase, de esta actividad, completen la encuesta y hoy les voy a pedir un favor adicional. Que no olviden responder otra encuesta, la de final de este módulo, que en un rato Inés y Clara van a poner en el chat y también les enviarán por correo electrónico. Es un favor que les pido, pero tengo que decirles que para ayudarlos a que se decidan a responderla, es un requisito indispensable para recibir el certificado que acredita su participación en este primer módulo. Así que si quieren o necesitan ese certificado, los invito cordialmente a que respondan esta encuesta. Una precisión importante antes de seguir: las mentorías exclusivas para asociados a ADEPA, en las que nos proponemos profundizar con Pepe Cerezo el análisis del funnel de conversión, no las vamos a realizar el próximo miércoles 2 de junio y el 9, como estaba previsto, ya que estamos planificando con Facebook una nueva actividad que ya les anunciaré. Así que pasaremos esas mentorías para la primera quincena de agosto. Pero hay más, porque les comento por último que el 23 de junio daremos comienzo al segundo módulo de Evolución 2021. Nuestra compatriota Liza Gross, desde Estados Unidos, nos acompañará a recorrer el camino de la transformación digital, ya no centrada solamente en lo comercial, sino enfocada en cómo encarar
un exitoso proceso de cambio y en desarrollar la capacidad de adaptación en medios medianos y pequeños. Para el primer módulo va a convocar a Marta Ramos, coordinadora de la Organización Editorial Mexicana, la OEM. La semana próxima vamos a lanzar la convocatoria formal para inscribirse a esta segunda etapa de Evolución 2021, pero si lo desean pueden ir completando el formulario en el sitio de ADEPA dentro del espacio cursos. Ahora sí, los dejo con Pepe Cerezo y con Alejandro Lazo para esta interesantísima charla de hoy y este vuelo por el camino hacia el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Has hecho una introducción perfecta de lo que vamos a hablar hoy. Buenas tardes, buenos días a vosotros, los que estáis en Argentina, en el resto del Cono Sur. Voy a compartir pantalla y nuevamente es un placer haber participado. Creo que ya la veis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Veis Sí, la pantalla? perfecto, Vale, Pepe. perfecto. Un placer haber compartido estas 3 sesiones con vosotros. Además, disculpadme un segundito. No problema. Vale, minimizado. Un placer compartir con vosotros estas sesiones que nos han permitido... Ahora. Que nos han permitido hacer un viaje, como decía Carlos, y con estos 3 invitados, que hoy contamos además con un invitado, los 2 anteriores también, pero creo estoy especialmente contento que esté Alejandro con nosotros, porque su experiencia y conocimiento, creo que hay poca gente que puede aportar una visión tan interesante. Y como os decía, en este viaje lo que hemos intentado, y por eso pongo este slide, es que todo el conjunto de las sesiones que hemos acometido tuviera una visión holística, una visión completa, que no se puedan, aunque han sido lógicamente módulos separados, pero la visión del modelo de negocio que he intentado aportar y que así lo he transmitido al resto de ponentes y ellos comparten, es que no se puede entender cada una de estas partes, la parte de diversificación de nuevos modelos, la publicidad con los cambios que vimos y todo lo que tiene que ver con el Red Revenue de una forma aislada. Hay que verla de una forma conjunta porque si no nos equivocaríamos. Evidentemente, para abordarlas y para analizarlas podemos hacerlas de forma vertical, pero si no tenemos esa visión estratégica global, cometeremos un error, que de hecho, por eso surge tanto el concepto de silo. Los silos han sido uno de los grandes problemas en acometer transformaciones del negocio digital. Así que, para los que no hayáis estado, y como bien decía Carlos, todo nuestro material, tanto el que exponemos hoy como el en el que he ido publicando, está disponible en las distintas páginas web que os comparto, y que esta presentación la tendréis en todo momento disponible, ¿vale? Una vez junto a las anteriores, ya os la compartirá el equipo de ADEPA, al que aprovecho nuevamente a agradecer su colaboración en todo este proyecto. Entonces vamos a entrar al grano. Esta ya la he utilizado en la primera sesión. ¿Por qué es tan importante el Red Revenue y de dónde venimos? Y luego entraré a definir un poquito más cuál es esa conceptualización del Red Revenue. Pero es evidente, y lo vimos muy claramente en la semana pasada, y que se ha puesto aún más en evidencia durante la pandemia y el COVID, es que el mix de ingresos que tenían los medios, sobre todo los legacy, esos medios tradicionales que tienen una parte o que provenían de una parte de su negocio vinculada a la circulación de la edición en papel, del print, se ha visto totalmente transformada, y más aún lo va a ver en el futuro. Yo lo hablo muchas veces con algunos de mis clientes aquí, que todavía hace unos meses pensaban
que el impacto del COVID iba a ser transitorio, sobre todo en la circulación del papel, tanto en la venta al número como en la distribución y también en la publicidad, porque lógicamente va a ir unido. Que cuando terminara la pandemia volveríamos por lo menos a la situación previa a la pandemia. Y lo que estamos viendo que ha sido un acelerador. Si veíamos que caía todo lo que tiene que ver con el papel, observamos que es imparable esa caída, y lo más que podemos hacer es tener estrategias para minimizar o ralentizar en lo posible la caída del papel, pero que en ningún caso vamos a poder llegar a que los negocios sean sostenibles. Cada mercado va a una velocidad, pero me consta por las informaciones que manejo de Chile, de Perú, incluso de Argentina, es que está siendo esta caída del papel es superior a 2 dígitos, con lo cual lo que tenemos que hacer es ir preveyendo cómo podemos diversificar para obtener mejores ingresos. Por una parte, lógicamente, de optimizar todo lo que tiene que ver con la publicidad digital. Ahí el branding content, como decíamos el otro día, y las acciones especiales vinculadas a e-commerce, afiliación, etcétera, van a ir creciendo, pero sobre todo, y este dato ya os lo he comunicado en sesiones anteriores, va a tener que ir en una progresiva transformación del usuario que pagaba por el acceso a la información a través de canales tradicionales, canal del papel principalmente, fluirlo o llevarlo a que pague por el acceso al contenido en formato digital. ¿Vale? Y vemos que es una tendencia en aquellos mercados más avanzados como el americano o el nórdico, porque en Europa tenemos los casos de todo el grupo Systed y algún otro grupo, Media, o ya más en Alemania como Axel Springer, que la evolución es rapidísima de esa transmisión de los ingresos de suscripciones papel o del pago al número del papel a las suscripciones digitales. Y es una evolución que aquí vemos que en esta primera década ha sido lenta, pero que es previsible que vaya muchísimo más rápido en el futuro. Y previsiones que hacíamos, como las que hacía el New York Times hace unos años, de que esperaba que para el 2025 sus ingresos de las suscripciones digitales iban a ser la fuente principal de ingresos, o que al menos iba a superar al papel, y ellos preveían que ese deadline sería cuando alcanzara los 10 millones, pues sabemos ya que están muy próximo a los 9 millones, ¿no? Pues es probable que cierren los 9 millones de suscripciones cuando termine este segundo trimestre, lo cual está más cerca. Y siempre decimos que el New York Times no tiene por qué ser la referencia absoluta y no podemos imitar en todo lo que hacemos, pero sí nos vale para, igual que The Guardian, Financial Times, hay muchísimos otros, otros medios puros nativos digitales, o como hablaremos luego del Confidencial, que la tendencia es clara. Y, como os decía, los números han sido muy evidentes, impulsados por las suscripciones. La caída del papel, la caída de la circulación en la pandemia, la caída de la publicidad vinculada a la programática, como os dije el otro día, porque muchas keywords desaparecieron de los ad exchange, con lo cual la publicidad durante las primeras semanas, sobre todo marzo, abril, digital, estuvo casi al cero o plana absolutamente. Pues vimos una migración, e incluso medios que no tenían pensado sacar sus modelos de suscripción digitales se vieron impulsados. Fue un acelerador, un catalizador para producir este proceso. Hemos visto luego una ralentización en el crecimiento, que no significa un descenso, porque vamos viendo, y el caso español es muy evidente, como luego veremos, que las suscripciones, con sus dificultades, siguen en aumento. Y cuando hablamos de red de revenue, que literalmente son los ingresos que obtenemos directamente de nuestros lectores, ¿no? En que la intermediación es mínima, porque es el lector que se fideliza a nuestras marcas y adquiere un producto o un servicio, en este caso la información,
nos va a llevar también a otros modelos de revenue vinculados a otro tipo de servicios, ¿vale? Esta noticia es de esta misma mañana. Economist está siendo muy interesante en el lanzamiento, en la evolución del revenue, porque siempre nos viene solo el paywall como en el modelo revenue. Veremos que el paywall es solo una parte de todo el ecosistema del revenue. De hecho, hablamos de suscripciones más que paywall. Paywall sería solo la parte tecnológica, por decirlo de una forma sencilla, o la herramienta que nos permite dentro del ecosistema de las suscripciones cobrar al usuario, ¿no? Sería el muro para hacer efectivo toda la estrategia del embudo que iremos viendo a continuación. Entonces, lo que os decía, The Economist está desarrollando muchos otros productos vinculados siempre a su misión y valores, que tiene que ver con la información y con la información de calidad, nuevos servicios como módulos formativos vinculados a su contenido, ¿vale? Que el usuario paga por ellos. Entonces ya no es solo que paguemos por la información, por las noticias, sino que nos lleva a terrenos de crecimiento hacia futuras vías de meternos en el mundo de la formación, de la consultoría, etcétera. El entorno es complejo y sofisticado, y un entorno que, como tiene que ver con las variaciones de los hábitos de los consumidores y como tiene que ver con cambios que se modifican constantemente, y es muy rápido y tenemos que estar muy atentos. La otra clave, y eso lo he dicho muchas veces, es que no hay una bala de plata. Con imitar al New York Times no nos va a servir, ¿vale? Quien dice imitar al New York Times dice imitar al País, o imitar al Financial Times, o a Clarín, o a La Nación, o a nuestro competidor más próximo. Es decir, tenemos que saber y adecuar cuáles son nuestro mercado, cuáles son nuestros usuarios y cuál es mi aporte de valor. Ese triángulo va a ser fundamental para desarrollar un modelo y una estrategia. Es bueno aprender de los otros, que les copiemos, o sea, que no existe una bala única no significa que nos inspiremos y que conozcamos cada vez más de lo que están haciendo. Insistí mucho en la primera sesión, y hoy lo hablaremos seguramente con Alejandro, saldrá algo con los nuevos KPIs, ¿no? Os hablé mucho del RFV en la primera y segunda sesión, en la primera sesión sobre todo. Hoy voy a insistir menos porque veremos también cómo se hace y qué tipo de métricas nos van a interesar para los talleres, cuando aquellos que participen, ¿vale? Y el usuario en el centro. Si no sabemos quién es nuestro usuario, vamos a pasar, yo lo digo cada vez más y lo tengo más concienciado, si tuviéramos que definir a los medios del siglo XXI, tenemos que olvidarnos un poco de la terminología de audiencias, que es algo muy indeterminado, y orientarnos más a comunidades de interés, ¿no? Las comunidades de interés dentro de este ecosistema de revenue es lo que va a hacer que seamos relevantes. Va a ser si somos capaces de tener un aporte de valor de productos y servicios para ese usuario que está interesado en nuestra marca. Si no somos capaces de crear comunidades de interés, podremos tener la mejor tecnología del mundo, podemos tener los mejores profesionales, pero va a ser difícil que los usuarios paguen por nosotros. Y el revenue no significa la salvación absoluta de los medios. Va a haber muchos que sufran, y de hecho estamos viendo una paradoja, que muchos de los medios que más están creciendo en suscripciones todavía están en números rojos, y sobre todo están, que esto es más importante, en transformación. Es decir, también he insistido mucho, la transformación no tiene un punto de llegada, la transformación es un proceso continuo. ¿Qué les está pasando a muchos de estos medios que están creciendo muchísimo en suscripciones, pero hemos visto anuncios, como os pongo aquí, de que están despidiendo, reestructurando, precisamente, que tienen que adaptar sus organizaciones al nuevo ecosistema? Con lo cual viviremos, sobre todo los medios legacy, no tanto los digitales, pero los nativos digitales, el proceso que vimos con la integración de redacciones, el proceso que vimos con la evolución de modelos print al digital, la evolución que vimos de la comercialización de la publicidad a la evolución programática, y el ecosistema que estamos viendo en revenue, que necesitas un cambio organizativo muy importante. Voy rápido.
Entramos entonces en la parte estratégica, vale, ¿y qué hacemos? ¿No? Pues es una pregunta que me hacéis o ha surgido alguna vez o que surgen los clientes. ¿Pongo un muro de pago? ¿Qué modelo tengo? ¿Qué cierro? ¿Qué contenidos? ¿Cierro opinión? Bueno, primero hay que saber qué propuesta de valor ofrezco. Eso que digo, ¿qué comunidad soy capaz de crear en torno a los valores de mi marca, a la misión y a los contenidos que soy capaz de generar? Contenidos y productos y servicios, ¿vale? Lo englobaremos por eso, pero aunque hable de contenidos, es como lo del Financial Test que hablábamos. No solo es que tengo unos productos de valor, sino que no solo es que tengo una tecnología, una marca, sino que es capaz de crear productos de valor para diferentes comunidades de interés, ¿vale? Es distinta a la comunidad de interés que está interesada en ver las acciones de futuro, como el mercado de futuros, que es su público, otros que están interesados en mirar la geopolítica y cómo va a influir a la economía, y hay otros que quieren formarse y les doy valor, y pueden ser audiencias diferentes, ¿no? Comunidades de interés diferenciales. Por eso, la primera fase es evaluar cuál es mi propuesta de valor, qué soy diferencial, ¿no? En qué soy diferencial para ese grupo. Hay veces que mi grupo pueden ser unos pocos cientos, unos miles, o la propuesta al valor del New York Times, que puede llegar a 10 millones de suscriptores, ¿no? Tendremos que ser conscientes también de cuál es la dimensión de mi mercado. A partir de ahí, valoración, y esta es una parte, y Alejandro y yo lo hemos analizado y él me ha ayudado muchas veces a esa conceptualización, ¿vale? De saber cuáles son realmente los ingresos potenciales, porque eso nos va a marcar el resto de los ejes, ¿no? Sí, porque decimos el de revenue, es probable, y aquí hay que ser también sincero, que no funcione para todos los medios y todos los mercados. Va a ser condición indispensable para muchos medios sobrevivir gracias al Red Revenue, pero desgraciadamente a lo mejor no es suficiente, con lo cual tendrán que rediseñar su propuesta de valor. A partir de ahí, sabiendo cuál es tu modelo, y veremos si y en los talleres podemos ver con más delicadeza, más detalle cómo se hacen, incluso viendo con Excel pruebas cómo podemos hacer esos escenarios de captación y esos escenarios de retorno y de ingresos y de churn, ¿vale? Saber de qué parte, de dónde partimos. A partir de ahí sí podemos establecer o ir diseñando cuál es el modelo de suscripción y cosas mucho más concretas, cuál es mi política de precios, cuáles son las promociones, pero eso es casi al final, ¿no? O en mitad de la conceptualización. Hay gente que todavía no tiene y ya está pensando si va a cobrar más o menos que Netflix. No, primero vamos a empezar, como decimos aquí, la casa por los cimientos y ya llegaremos al tejado. A partir de ahí, diseñar un plan de acción, que ahora daremos algunas claves, y es ahí cuando interpreto qué tecnología, decido qué tecnología o tecnologías y qué equipo y organización tengo que establecer para dar respuesta a todo esto. Y como os dais cuenta, nuevamente el usuario en el centro, ¿no? Ese user persona que me va a servir para saber cuál es mi propuesta de valor y cuál es la valoración de ingresos. Y ahí el funnel, hay otros que están evolucionando y hacen, como veremos, un loop continuo, luego lo veremos, pero el funnel nos sigue, sobre todo en las primeras aproximaciones y cuando nos enfrentamos a la estrategia de monetización de los medios, sigue siendo muy valioso. Entre otras cosas porque ya está muy testado en el mundo del e-commerce y está muy testado y empieza a estar muy testado en el mundo del Red Revenue. Con lo cual, aunque pueda evolucionar y vemos que compañías más sofisticadas pueden tener una evolución del funnel o una adaptación, pero nos sirve para visualizar cuál es el camino a seguir y nuevamente desde un usuario anónimo que no sabemos quién es a un usuario, un lector, ¿vale? Que forma parte de mi comunidad y que es capaz de pagar no solo por el acceso a la suscripción, sino por muchos otros productos y servicios de cara al futuro. Y le trabajaremos y es algo que trabajamos con nuestros clientes porque es fundamental para diseñar la estrategia. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues de una forma que sería muy sencilla, pero empezar a determinar y a segmentar ahora sí mis audiencias. Ya he pasado de esa comunidad de interés, ya ahora nos vamos al Excel
y ya podemos empezar a segmentarlo de una forma más cuantitativa, no tanto cualitativa, a discernir en qué parte cómo es el funnel, cómo son los puntos de contacto y cómo es la relación de los modelos de clientes o de usuarios o de lectores que tengo en los diferentes puntos de intersección que tengo. Esta es una aproximación que es muy sencillita, pero que sí vale de empezar a identificar cuáles son esos usuarios que nosotros llamamos paracaidistas, esos usuarios que vienen principalmente por búsquedas en Google, en los buscadores o por cualquiera de las redes sociales, que han entrado, que muchas veces no saben ni dónde han entrado porque les ha llegado por WhatsApp o por cualquier red social un enlace, pinchan y de repente aterrizan, por eso decimos lo de paracaidista, dentro de nuestro site. Es un usuario a priori que poco fiel, que no tiene por qué tener ninguna afinidad con mi marca, ni siquiera ideológica, puede haber llegado, o ni siquiera que sea del mismo equipo de fútbol que el que pueda tener yo editorialmente, puede ser el contrario, pero que ha pinchado y ha aterrizado. Es un usuario muy poco fiel, es la parte más grande del embudo y es un usuario cuyo índice de rebote es muy alto, todos lo sabéis, que llega, hay veces que lee el titular y se va porque no le interesa, ¿no? Pero ahora mismo una parte fundamental hacia dónde crecemos y que todavía es un usuario importante desde el punto de vista publicitario, ¿vale? De hecho, ha sido tan importante desde el punto de vista publicitario que nos ha modificado gran parte de nuestras estrategias, porque hemos focalizado mucho en atraer a este tipo de usuarios, haciendo social paid, haciendo clickbait. No digo que lo hayáis hecho todos, pero ha sido una estrategia común, ¿no? Porque me rentabilizaba, porque llegaba el CPM, tenía que tener muchísimas audiencias, entonces lo hacía. Cuando hemos visto que esta publicidad era poco efectivo y que el modelo cada vez era menos eficiente, hemos visto que teníamos que ir hacia las otras partes del embudo. A partir de ahí empezamos a ver que de esos hay algunos lectores o lectores que puedan llegar por otras vías que, bueno, que empiezan a tener una relación. Son lectores que tienen cierta regularidad. Aquí os he puesto unas referencias, pero estas las podemos adaptar también a cada mercado y a cada experiencia, cada site es distinto. Y empieza a haber un usuario medio que sí que tiene cierta vinculación con nuestro site, que ya sabe cuando aterriza que va a encontrarse o al menos tiene ciertas connotaciones de relación. Es ahí donde tenemos que empezar a establecer estrategias de afianzamiento, ¿no? Que esté más tiempo que nosotros. Ahí ya no valen las métricas puramente de audiencia, sino que nos interesan métricas de engagement. Y todas las estrategias tienen que ir hacia esa relación, que esté que venga cuanto más tiempo mejor, cuanto más cerca en el tiempo venga y que consuman mucho contenido, ¿no? Por eso es tan importante en esta parte el RFV, ¿no? Que me mide qué relación tiene ese lector, ¿ya? Y en qué parte le puedo situar del funnel. Y a partir de ahí, esos lectores que ya que ven muchas noticias o que les interesa el contenido local, que ahí empiezo ya a fidelizarles a través de los boletines, a través de las encuestas, etcétera, etcétera. Para luego, esos usuarios serán los que más probabilidades tengan de impactar con el muro. Cuanta más probabilidad tenga de impactar con el muro, más posibilidades tengo de que se convierta en suscriptor, ¿no? Lo que llamaríamos ya los lectores clientes, ¿no? Que principalmente, por la lógica, van a ser mayoritariamente los parroquianos. Esta terminología además es de Alejandro, lo de parroquiano, es aquel que viene mucho, que tiene fidelidad y afinidad hacia mi marca. Entonces, a partir de ahí podemos trabajar cada una de estas fórmulas, porque ya tenemos herramientas a lo largo del conocimiento y que implica diferentes perfiles y a diferentes áreas dentro de la organización. Pero, insisto, si no tenemos esa visión global, ¿vale? Porque la parte del SEO, del SEM, de Social Media Optimization,
afecta también al mundo publicitario, ¿no? Al área publicitaria. Entonces tengo que tener una vinculación y una visión alineada en ambos casos, igual que la parte de redacción. Si quiero crecer en audiencias más segmentadas, tendré que desarrollar nuevos verticales, ¿no? Siempre decimos, es que no llego a los usuarios jóvenes o no llego a los usuarios universitarios o no llego... No vale solo con herramientas de SEO o de marketing digital tradicional. Tengo que tener también contenido y propuesta de valor que dé respuesta a estos mercados y a estos usuarios. Y ahí la redacción también tiene que estar alineada. Como veis, insisto y he insistido en estas 3 sesiones en esa visión holística, transversal y de estrategia, ¿no? De North Star global. Si una de las áreas va por su cuenta, el área comercial, el área de audiencias, el área de redacción, que yo siempre digo últimamente que, como decíamos en España, hay un refrán que dice todos los caminos van a Roma, digo que todos los modelos de negocio desembocan en la redacción, ¿no? Al final tenemos que tener vinculados a la redacción, es un ciclo virtuoso. Entonces, luego podemos recircular contenido, RSS. Si veis, por ejemplo, los medios, en los medios más innovadores, en mitad de la noticia, si te ha interesado esta noticia, puedes ver esta otra información, estudios, etcétera. O sea, cómo recirculas, cómo haces que el usuario vaya fluctuando y vaya moviéndose. Por eso me gusta mucho lo de medios líquidos, ¿no? Porque cuando empezamos una navegación es como un río, nos va llevando de una sección a otra, de una noticia a otra. Aparte me interesa. Y a partir de ahí tenemos que ir estableciendo estrategias de captación de leads, ¿no? De conocer y fidelizar y crear hábitos. Y ahí, como decía Carlos antes, y si me da tiempo lo haré un poquito, es la importancia de los newsletters como herramienta de atracción. Hace poco me gustó mucho, no sé si estará hoy, Gabriela Pintos, que decía en un seminario que organizamos hace unas semanas sobre Product Thinking, sobre newsletters, perdón, decía que los boletines eran la mejor herramienta para combatir al algoritmo, ¿no? Creo que es un caballo de Troya muy importante y muy interesante para establecer ese tipo de relaciones entre esa comunidad de interés y mis interesados, ¿no? Mis lectores. Y a partir de ahí, las tácticas, una vez de conversión, de retención, que si las de conversión son importantes, las de retención cada vez lo van a ser más. Venía el otro día un estudio de Piano que el 40% de los usuarios que convierten, el 40% los denomina sleepers. Son aquellos usuarios que se han registrado, han pagado, pero no han entrado en el último mes. En el último mes, en las 4 o 6 últimas semanas, no han entrado. Pasa mucho, nos ha pasado a todos que te suscribes o te apuntas al gimnasio en Navidades después de las fiestas navideñas y no vas en 2 meses, ¿no? Haces buena intención, pero luego no vas. Bueno, sabes que vas a dejar de pagar por esa suscripción. Por eso es tan importante todas las acciones vinculadas a crear un hábito una vez que mi usuario o que mi lector haya pagado. Y ahí están las estrategias de onboarding, las estrategias más de fidelización. Creo que va a crecer mucho todo el tema de los clubs de fidelización de suscripción, que tienen que ir a un paso más complejo de los que estamos habituados a las tarjetas de puntos. Creo que tienen que ir más vinculados al contenido, a los servicios, lo que hablábamos antes de la educación, la formación, ¿vale? La relación directa con nuestra redacción que tendremos que tener en cuenta. Entonces, siempre se establece ese equilibrio, siempre hablamos de forma dicotómica, conversión-retención. Y como hemos dicho, esto es incluso mucho más complejo, ¿no? Son muchas variables en las que es captación, conversión, retención, conversión, o sea, es un ciclo, es un loop constante en las que empezamos a analizar, como os decía antes, muchas métricas. Hay veces que el data nos sucumbimos ante el data porque empezamos a tener tantísima información que hay que saber diferenciar las señales, o sea, todo el conjunto de data de las señales que son relevantes, pero sí hay 3 ejes fundamentales que tienen que ver con el coste de adquisición, y este coste de adquisición
Lo podemos hacer lo más complejo posible, desde contabilizar desde cuánto cuesta el contenido hasta cuánto cuesta las acciones de marketing que podamos hacer. El churn rate, es decir, cuánta gente, esos usuarios, lo que hablamos de los sleepers que se van y que no vuelven, el coste de hacerles que retenerles, y el lifetime value, que sería en definitiva el cuánto realmente es el valor que me da el lector, el usuario a lo largo del tiempo, que es otra de las métricas fundamentales y en las que tengo que medir también en este coste de adquisición, ¿vale? Cuánto dejo de ganar o cuánto dejo de perder por el coste publicitario, por ejemplo. Con lo cual, nuevamente, nos ponemos el foco en esa interoperabilidad o esa interrelación entre las diferentes áreas. Y yendo rápido, ¿vale? Para que no se haga muy largo, tenemos que tener algunas claves que podemos empezar a trabajar desde el principio. Sabemos que la tasa de conversión de los usuarios registrados, aquellos que se han registrado en boletín o que nos han dado sus datos en una encuesta, pero sobre todo los de los boletines o porque pertenecen a alguno de mis clubs o han hecho alguna interacción más allá que leer mis noticias o se han registrado para acceder a algún tipo de contenido, la tasa de conversión se multiplica por 10. Esta es una métrica media. Habrá en sitios que sean un 6 y en otros un 25. Pero nos vale para saber que si quiero ir a la capacidad de convertir a un usuario que se ha registrado es muchísimo más alta, con lo cual mi estrategia es obtener el mayor número de registros posibles. Además, nuevamente, porque cuando llegue la desaparición de las cookies, cuanto más registrados tenga, es decir, cuanto más zero party data tenga, menos impacto va a ser la desaparición de esas cookies en el Ad Exchange. Con lo cual, es una necesidad obligatoria, aunque no tenga en mente desarrollar un modelo de suscripciones inmediato, sí tener una estrategia de registro. Porque si no, mi publicidad, cuando Google Chrome haga desaparecer las cookies de terceros a final de este año, la hecatombe para esos medios que solo viven en el mercado o que un ingreso mayoritario viene del Open Exchange, va a ser muy grande. Con lo cual, esto no tiene nuevamente que ver solo con el Ruedas Revenue, sino con la estrategia global de ingresos. Y aquí hay muchos ejemplos, Neo, Vanguardia, el propio País, ¿vale? Que llevan años, sobre todo el último año, antes o los 6 meses antes de sacar su modelo de suscripción, orientado a captación de leads, a los registros. El otro día hablaba con Ara, otro medio ara.cat, un medio aquí de Cataluña, que ellos ya el 80% de su navegación es obligatorio que esté registrada. Si no, no accedes al contenido. Hay en algunos medios que no pueden ser tan drásticos porque su publicidad ahora mismo, sus páginas vistas caerían en picado, pero creo que es una estrategia que hay que seguir. Y si os acordáis, cuando empezamos hace 3 semanas las sesiones, decía, o creas un jardín vallado, ¿no? O lo vas a tener complicado de cara a tu futuro de negocio. Y como os decía, los newsletters es un buen artefacto, una buena herramienta, un buen producto, ¿no? Porque engloba muchas de estas cosas que nos permiten la personalización, con lo cual la captación de data. Esa personalización tiene que ver con la creación de comunidad, como os decía antes. La fidelización, porque me meto en el correo del usuario una vez por semana, una vez al día, en su teléfono móvil. Es decir, es una relación directa en que la intermediación es mínima o nula, en la que puedo verticalizar nuevamente. ¿Os acordáis la necesidad de crear contenidos y valor para audiencias o comunidades verticales? Y que me permite además, es un facilitador para la conversión y también para la retención. Creo que newsletters ahora mismo, y aunque corremos el riesgo de que haya cierta fatiga de newsletters, porque todos recibimos una gran cantidad que no abrimos nunca, solo aquellos de los que son relevantes. Bueno, aunque existe cierta fatiga, es una herramienta a día de hoy imprescindible para toda la estrategia. Y algo que os he venido rondando durante todas las sesiones es esa orientación que está muy bien visualizada en newsletters, pero nos vale para cualquier otro, que es
la creación dentro de las redacciones, dentro de las compañías, de una metodología de product thinking, ¿no? Que nos vale para el boletín, pero nos vale también para la misma estrategia del desarrollo del modelo de suscripción, y que habrá que podemos profundizar con las metodologías Agile y daremos algunas pautas en los talleres, ¿vale? Otro aspecto fundamental que hay que hacer es la usabilidad y la relación con el usuario. Hay que ponerle las cosas a los usuarios muy sencillas, ya sea para que suscriban a nuestro registro. No hace falta pedirle el teléfono en la primera vez que interactuamos con ellos, ni dónde vive, ni si está casado o casada, o si le gusta un equipo de fútbol u otro, ¿no? Estoy llegando al máximo. Es decir, si quiero tener un lead, capta su correo electrónico. Eso es fundamental. Luego ya irás creciendo esa relación. Os he puesto varios medios. A mí hay un medio que me gusta mucho de ecología, y un canadiense que se llama de nerval.ca, que bueno, su usabilidad es muy interesante en ese sentido. Y luego hay otros más, Good Morning America o el New York Times con Wirecutter, pues sabéis que su marketplace y su tienda de afiliación, que son buenos ejemplos para ver lo que desde el punto de la usabilidad y de simpleza y de relación con el usuario son tan interesantes. ¿Vale? A partir de ahí podemos establecer qué modelo puedes dar. ¿Es un medio freemium? ¿Es un meter? Aquí podremos debater, os doy algunas claves aquí. Lo que vamos viendo, esto es de INMA de finales del año pasado, que se ha quedado un poco atrasado, ¿vale? El desarrollo tecnológico es tan grande y el aprendizaje está siendo tan alto que vamos hacia modelos híbridos, ¿vale? En los que los modelos híbridos me permiten una personalización también de mi modelo, ¿de acuerdo? Puedo hacer una parte bajo registro, ¿vale? Un usuario que no paga pero se registra para leer la información de más valor, por ejemplo, la opinión, que a partir de ahí se suscribe a unos boletines, que empieza a hacer una parte del contenido que siempre bajo registro, ¿vale? O bajo pago, perdón, detrás del muro. Es lo que ha hecho el Confidencial, que ahora nos contará Alejandro, y puedo tener otra que sea un meter, la parte abierta, que a partir de las 10 o 15, bueno, todos estos modelos tecnológicamente ya están muy testados, tenemos datos de para qué eje funciona cada uno, pero en su conjunto tenemos que analizarlo para cada una de las cabeceras. Y cada una de las cabeceras en función de mi mercado y mi audiencia, de mi comunidad de interés, ¿vale? No vale decir, si a este medio le ha servido un modelo freemium, pues yo hago lo mismo. Eso ha sido también una de las equivocaciones que se han mantenido. Aquí os explico también, y como lo hemos ido contando, los diferentes modelos, y vemos modelos incluso para mercados muy similares, ¿vale? Mercado regional español para un grupo han apostado por el meter, y mercado regional español de otro grupo de la competencia que ha combinado un freemium. Lo que sí vemos es que hay una convergencia en la unificación de modelos. Y para aquellos medios, y este sí se puede establecer un poco más como axioma, es que para aquellos medios que tienen un contenido muy especializado y de mayor valor añadido, y que es difícil replicable, los modelos freemium convierten mejor que los modelos meter, ¿no? Es probable que a lo mejor los meters sean buenos para iniciarse, para lanzar aquellos medios que tienen más miedo que su audiencia pueda caer, que sean medios muy generalistas, que trabajen en muchos mercados y que prefieran ir probando y que les sirva de conocimiento, que es un poco lo que ha pasado en el mundo anglosajón en los primeros años, que han apostado por este modelo. En el país, por ejemplo, España, que nos explicaba el otro día Cristina de Diego, han apostado, pero y en eso yo creo que es uno de los axiomas también a tener en cuenta, es que van evolucionando, y lo veremos muy próximamente en alguno de estos ejemplos que he dicho, hacia modelos híbridos, ¿no? Que puedas adaptar tu modelo a las necesidades del mercado que va evolucionando. Con respecto al precio, y ya me voy alargando, no quiero entrar mucho, pero
es una fase a analizar dentro del lifetime value. No vale decir, hay muchas veces que se hace a ojo, también es verdad. Si mi competición, el más alto, el más bajo, pues yo en el medio. Bueno, creo que es un poquito más complejo y hay que analizar teniendo en cuenta el lifetime value. Me interesa más las estrategias vinculadas a las recomendaciones vinculadas a las promociones, ¿de acuerdo? Y en esto, y a mí me gustará luego que Alejandro, a ver si está de acuerdo o no, que en la medida de lo posible hay que potenciar las suscripciones anuales. Todo lo que tengamos captado a un usuario desde el principio es mucho más fácil que no tenerle que ir captando mes a mes, ¿no? Las promociones son interesantes, pero hay que hacerlas de forma selectivas. Si hacemos promociones de forma generalizada, al final el usuario es listo y aprende, ¿no? Y al final el usuario va a querer pagar lo menos posible, con lo cual las promociones no pueden ser indiscriminadas y hay que trabajarlas y pensarlas muy bien. Creo que por la promoción, aunque sea lo hace el New York Times, aunque sea $1, ¿vale? Volver a promociones de gratuidad, creo que luego que el usuario puede ser que conviertas mucho, que captes muchos leads, pero a la larga el lifetime value va a salir perjudicado. ¿De muchos usuarios, tu churn va a aumentar muchísimo una vez que haya pasado ese trial. Hay que saber sobre las necesidades y los gustos de los usuarios. Son muy recomendables esas encuestas cuando te vas, ¿no? Cuando dejas de suscribirte, cuando has dejado, ya no te interesa, lo hace el New York Times, casi todos los medios, Telegraph lo hace muy bien también. ¿Por qué te vas? ¿No te interesa? ¿Es caro? Y a partir de ahí poder lanzar a lo mejor una promoción específica para captar a ese usuario. Bueno, es mucho más sofisticado las promociones que subir o bajar precios. Y como os decía antes, establecer estrategias de onboarding y fidelización. Respecto a la tecnología, la complejidad, como os voy a dejar la presentación, que la tecnología, las necesidades que hay son muy complejas, hay muchísimas soluciones, habría que ver en función de presupuesto, a ver de necesidades, de si eres un medio, bueno, hay muchos factores, hay muchos proveedores, no es el eje hoy de hablar de ello, pero más importante de ello es la relación con nuestros equipos. Hay tecnologías que a lo mejor pueden ser más caras, pero me resuelven problemas que no tengo equipo para crearlos, para darles respuesta. Lo que sí me interesa también es la orientación a producto y la necesidad de adaptar a esa tecnología a mi equipo. Es decir, es una combinación. No hay buena tecnología si no hay buen equipo, y un buen equipo sin buena tecnología pues va a estar muy limitado. Entonces, cuando hablamos de las suscripciones, tenemos que ver qué sofisticación y qué capacidad tengo organizativa para dar respuesta a herramientas que a lo mejor hay veces que son muy complejas. Y voy terminando con las conclusiones, que creo que lo más importante es esa orientación al customer, al cliente, lo he dicho en las 3 sesiones, pero eso, quedaros con eso de comunidades de interés y qué propuesta de valor doy a esa comunidad de interés. Y para eso tengo que tener datos de conocimiento. Que el Customer Media es un ecosistema que está en completo movimiento, ¿vale? Y que tengo que tenerlo siempre visible, que tengo que tener equipos que se adapten a ellos. Y para terminar, y que sirve de resumen a las 3 sesiones que hemos visto, es que detrás de esto subyace en gran medida un cambio cultural de procesos y de management. El management intermedio tiene que dar respuesta y por eso me parece muy interesante siempre que la redacción venga a este tipo de seminarios, ¿vale? Que no es solo una parte del negocio, o sea, que esto no es que diga, no, yo soy redactor, soy jefe de economía o de nacional, a mí esto del negocio lo dejo para los chicos que llevan de marketing y de negocio, esto no me afecta a mí. Esto afecta a todo el equipo, afecta a todo el ecosistema y que sin innovación y riesgo no se llega a buen puerto. Así que muchísimas gracias. Disculpar porque siempre me enrollo más de lo que quería. Hola. Y vamos a dar paso. ¿Me oís? Sí, perfecto, Pepe. Si quieres, ahí hay algunas preguntas ya en el chat. Vale, pues si queréis, perfecto. Si queréis, mientras... Y ahora paso a... ¿Me las vas leyendo tú? Sí, por favor. La primera dice, bueno, un colega desde Bucamaranga en Colombia dice, soy Bien. Alejandro Guzmán, subdirector de Vanguardia.
Sobre los newsletters, ¿cuál es la mejor estrategia para definir un enfoque de contenidos de newsletter? ¿Cómo saber cuántos newsletters necesito para implementar con mis comunidades de interés? Tiene que ver con lo que hemos dicho. Tengo que conocer a mi audiencia. No hay un número exacto. Voy a decir 10, pues no sabríamos, ¿no? No tiene sentido. Hay que ir. El New York Times tiene más de 50 newsletters, pero claro, empezó con 1, empezó con 2, con 3. Tenemos que ir identificando a esos segmentos. A partir del análisis de mis audiencias, pues primero saber, oye, pues tengo un grupo que está muy interesado por la información política. Pues ahí ya veo un foco en el que puedo ir desarrollando. No hay ni un número máximo, un mínimo sí, sería el número mínimo, pues empezar con 1, con 2. Lo que hemos visto como tendencia simplista y muy simplificada, pues hacer uno inicial de generalista, ¿no? Porque sé que me sirve. Pues el resumen del día, es lógico, ¿no? Por eso nacen los daily, el daily del New York Times, el daily del Telegraph, que me hace empezar a conocer también. Sé qué enlaces se pinchan más, sé qué tipo de usuario. O sea, lo inicial sería como ir a pescar, ¿no? Lanzas uno primero, que sería el más generalista, y a partir de ahí puedo ir sacando. Tengo incluso para medios pequeños, tal vez la también. estrategia sea comenzar por algo menos frecuente, digamos, por uno por semana, tal vez. Claro, las frecuencias lo va a poner en las capacidades que tiene. Es mucho mejor hacer uno a la semana que sea de alta calidad y que tenga un índice de apertura alto y de fidelización, que no lanzar uno todos los días que sea simplemente un repositorio de enlaces, ¿no? Incluso ir cambiando, tal vez vienen las Olimpiadas, por ejemplo, largar Claro, algo sobre el si tema. tengo O el capacidad, coronavirus en el momento en que hay un mayor claro, interés de la audiencia. incluso muy genéricos para eventos muy concretos, para una feria, el mes de no sé qué, del turismo. O sea, pero claro, ahí ya requiere una sofisticación, por eso digo esa orientación a producto. Lo lógico es empezar, yo estas cosas siempre paso a paso, ¿no? Desde lo más sencillo a lo más complejo. Pues igual uno diario, uno semanal que me permita identificar esas audiencias, pues sería lo lógico. Y a partir de ahí ir evolucionando. Tengo algún cliente, os iba a decir, en Alemania que han sacado, es un medio que está cerca de Berlín y que es una ciudad donde Tesla ha creado una fábrica. Han sacado un boletín específico vinculado a noticias solo vinculadas con Tesla. Pero claro, porque su audiencia ahora mismo está muy interesada con Tesla, no compradores de Tesla, sería ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de Tesla, porque su comunidad de interés está muy interesada en lo que pasa a Tesla porque ha puesto una fábrica en su pueblo. Entonces, hasta este nivel podemos llegar. Además eso te conecta mucho con los anunciantes, porque en ese caso es una información valiosísima Claro, para Tesla, ¿no? claro. Eso es fundamental, por eso decíamos, es muy importante para tu estrategia publicitaria, la estrategia de e-commerce y de afiliación. O sea, las posibilidades son muy grandes, lógicamente. Hay otra pregunta un poco más genérica, dice, en el caso de organizaciones que tienen el 80% de su audiencia registrada, ¿significa que cada vez que uno de sus lectores entre a la website debe hacer un login? No, ahí tecnológicamente, aunque no es, tecnológicamente es que cuando tú ya estás logado, aunque puede haber algunos problemas, que hay veces cuando entras, por ejemplo, con el móvil, AMP no guarda las cookies bien y te tienes que volver a registrar, pero cuando estás registrado, y ese es el objetivo además, que el usuario logado sea el mismo usuario, yo sepa que es el mismo usuario cuando me entra desde el PC, cuando me entra desde la tablet o cuando me entra del móvil, porque así sé sus puntos de contacto, sé su digital journey, ¿no? Y entonces cuando me da valor. Entonces, las tecnologías permiten que una vez que te has logado, navegues. Es probable que a lo mejor tengas que logarte cada cierto tiempo porque se pierden las cookies, por algunos temas técnicos, pero están en general bien resueltos. Bien, acá hay una pregunta nuevamente con el tema de newsletter. Dice, ¿cuál formato has visto que funciona mejor? ¿Los que van contando una historia y tienen más texto y menos imágenes? ¿O los cortos con imágenes y poco texto? De newsletter podríamos hacer una sesión específica porque, claro, da mucho juego. Depende del objetivo del newsletter, ¿vale? Porque puedo tener objetivos que son generar tráfico a mi site,
puedo tener ejes de fidelización solo, pueden tener newsletters que sean muy comerciales. Trabajo con algunos clientes que son puramente comerciales para vincularlos a modelos de afiliación y vender el mundo de las revistas y etcétera, mucho más, no tanto del de información general. Entonces tengo que ver cuál es mi audiencia y tengo que ver cuál es el objetivo de mi newsletters, ¿vale? Entonces, por eso no existe una solución que diga el mejor funciona es ese. En algunos casos funciona de un tipo y en otros casos funciona de otro. Lo que tienen que estar es bien pensados y que tengan una propuesta de valor. Lo que estamos viendo es que aquellos que son simplemente un recopilatorio de enlaces de lo que ya estoy poniendo en el site, pues el usuario para eso se va al site, ¿no? Entonces, lo resumen, siempre que haya una visión periodística y editorial, le da más valor. Hemos visto trabajadores, etcétera, que tenían poco nivel, poco tiempo, que en un newsletter, ¿no? Que mientras van en el metro, el servicio público, supieran cuáles eran las noticias fundamentales que tenían que saber y luego temas pues, de ocio, los sitios de moda, temas de moda, bueno, pues de una forma muy editorializante, pero en un solo entorno, ¿no? Pues eran capaces y ahora se han convertido, tienen su propia aplicación, tienen un marketplace, bueno, se han convertido y nacen como un newsletter. Pepe, ya para ir terminando esta parte y que Sí. puedas comenzar luego la charla con Alejandro, hay dos preguntas que te preguntan, que te requieren cuál es tu opinión sobre el futuro de los productos en papel. Uno pregunta si pueden adaptarse y potenciar a los otros canales, oficiar como un producto de análisis semanal que atraiga a públicos de otra edad a lo digital, o si estamos frente a una desaparición hecha y derecha, y el otro dice en qué medida el diario de papel, que hoy funciona como un reciclado de notas de la home, podría evolucionar hacia un newsletter ampliado con información que no estuvo disponible gratuita, o sea que esa operación complemente los servicios de suscripción. Bueno, sobre el papel llevamos tanto tiempo hablando de su desaparición que es un poco arriesgado, ¿no? Pero evidentemente, y esto es un dato y vamos viendo la circulación y los datos y como decía antes del COVID, no será nunca lo que fue, para bien o para mal, ni en términos de influencia ni en términos económicos. Eso no quiere decir que esté muerto y muchos de los que estáis aquí me estáis oyendo y conocéis los datos de vuestro negocio, el papel todavía hace posible que en términos económicos el Todavía site, paga la la parte web, factura. todavía paga la factura, con lo cual hay que tenerle mucho respeto al papel, ¿no? Nunca me oiréis denigrarlo, pero es evidente que como formato que era el que nos informaba en el día a día, en el formato diario, que era nuestra relación con las noticias, de lo que estaba pasando, pues ese valor ya no lo tiene, ¿no? Es inevitable. Entonces tenemos que darle una vuelta a repensarlo. Y hay que repensarlo en cada uno de nuestros mercados, en cada uno de nuestros usuarios. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto que suena muy genérico, yo más es que tenemos que olvidarnos un poco, o sea, desde un punto de vista mucho más estratégico, nos tenemos que olvidar, no podemos focalizarlo en el canal y en el formato, sino nuevamente en la estrategia global. ¿Qué somos los medios de comunicación? ¿Qué van a buscar nuestros usuarios? ¿No? Van a dar información que les sea útil para estar informados, para saber a quién quieren votar, para saber cómo ha quedado su equipo, para analizar, bueno, etcétera, 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 ¿no? Dónde tienen que invertir en bolsa o simplemente para divertirse o para que les confronte sus realidades vitales. Cada núcleo de... A partir de ahí tengo que decir cuál es el canal ideal para cada uno de esos productos, ¿no? Entonces, no pensar el papel y qué hago en el papel, sino a partir de esa visión de una marca, ir viendo esto que hablamos en el ámbito comercial de 360, pues lo mismo desde el punto de vista de la información. Entonces, eso nos lleva a repensar todo el ecosistema. Pero lo que no puedo hacer, y lo que vamos viendo, estamos viendo un proceso de principio, que estamos volviendo al principio, pero al contrario. Es decir, yo cuando empecé en los medios hace 20 años en el mundo digital, los comerciales vendían el print y regalaban el digital. Ahora en algunas áreas comercial venden el digital y regalan el print, ¿no? Estamos llegando a un tema muy, muy loco, ¿no? Tenemos que reformular cuál es nuestro ecosistema y para qué sirve el papel. Entonces, bueno, es una reflexión compleja.
en un mundo que va muy rápido, ¿no? Y que tenemos que tener mucho foco en el digital. Pero lo puse en el primer día, y no lo digo yo, lo decía el consejero delegado del New York Times y de Le Parisien, que hacían un decálogo de cosas y decía, nuestro foco tiene que estar en el digital. Tenemos que el papel hacer lo posible para que no se pierda, o que su declive sea lo menos duro posible, pero inevitablemente el futuro ya no es el futuro, es que el digital tenemos que potenciarlo. Por eso es tan importante que funcionen los modelos de redes revenue. Y ahí tienen una ventaja, y ahora, si queréis, ya damos pie a Alejandro, aquellos medios nativos digitales, que es que no tienen esa estructura de papel, esos medios que han nacido digitales, y que esto del papel les suena no es una de sus preocupaciones, porque su preocupación es, y por eso tienen un conocimiento, eso es un axioma mayoritario, yo por lo menos con los medios nativos que trabajo, tienen una orientación a producto y una orientación a cliente muchísimo mayor que los legacy, porque los legacy estaban acostumbrados al control del canal y no al control del producto, ¿no? Es sutil, pero creo que es una diferencia que se ha dado mucho y que nos daría un debate interesante. Sin duda, Pepe. Muchas gracias. Alejandro, ¿te sumas? Interesantes preguntas. Pues nada, presentamos. ¿Estás, Alejandro? Sí, estoy por aquí. Vamos on time, así que nada. Bueno, quería presentaros a Alejandro, que es periodista y también informático. Es un caso curioso porque combina ese conocimiento de la redacción, pero también es muy técnico, conoce muy bien el mundo digital desde el punto de vista de las entrañas. Es una de las personas que más sabe en el mundo periodístico de data, sin duda, y muy focalizado en el mundo de las suscripciones. Se incorporó en el 2010, tiene una trayectoria muy larga, a pesar de su juventud, como diríamos, y desde, bueno, él fue el creador, que también es un punto de inflexión que creo fue muy revelador de hacia dónde iban los medios, del laboratorio, ¿no? Del laboratorio del Confidential Lab, que ahora nos explicará, si quieres, así brevemente en qué consistía, que fue muy innovador en la conceptualización del producto digital, ¿no? Y creo que ha sido, aparte de la línea editorial del Confi, una de las claves que haya sido uno de los medios de referencia, no solo en España, sino internacional. Y además, desde abril del 2021 es el director general de operaciones. Así que, Alejandro, muchísimas gracias y todo tuyo. Luego, si quieres, ya debatimos. Vale, pues muchísimas gracias, Pepe, y al resto de organizadores por haberme invitado. Un placer estar con todos vosotros. Y bueno, voy a tratar de contaros una pequeña breve historia del Confidencial para los que no nos tengan ubicados, y para los que nos tengan ubicados, pues que sepan algo más de nosotros. Y luego os voy contando cómo hemos llegado desde lo que somos hacia el modelo de suscripción. Al final es un camino largo que hemos hecho en el Confidencial y bueno, en general nos ha ido bien, nos está yendo bien. Y somos también un caso extraño, ahora que hablabas de la prensa de papel, ¿no? Somos un medio digital, nativo digital, lo hicimos en 2001 en un garaje como Google. A Google le ha ido un poco mejor que a nosotros, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Dando guerra. Y desde entonces el Confidencial pues, ha ido labrándose una trayectoria dentro del mundo periodístico en España hasta el punto de ser pues, uno de los medios más influyentes y que está tratando tú a los medios tradicionales, ¿vale? Voy a compartir la presentación, a ver si lo veis. Solo, Pepe, confírmame que veis la presentación. Sí, perfecto. Vale, bueno, pues entonces os decía eso, que el Confidencial nace en 2001, o sea, ahora justo celebramos el 20 aniversario. Y bueno, lo monta un grupo de amigos, entre ellos está pues, una persona que viene del mundo del periodismo, que es el consejero delegado, que es el que tiene la mayoría de participaciones de Confidencial, y que había pasado por el mundo de la empresa privada. Fue director general de comunicación en Telefónica, montó Terra, allá por finales de los años 90, y cuando sale de ese mundo se da cuenta de que bueno, pues su propósito de vida en realidad era el periodismo, lo que le gusta era el periodismo, y entonces decide montar un periódico que es el Confidencial, que le llamamos el periódico de los lectores influyentes, porque inicialmente, y de hecho sigue así, se dirige a ese público que son los presidentes
presidentes de las grandes empresas, de las grandes compañías internacionales que tienen sede aquí en España, para hacer información que él desde su posición cuando estaba en Telefónica veía como que cuando hablaban de ellos los medios y sacaban información, pues se lo tomaban como muy en cuenta. Entonces él tenía una hipótesis que dice, si yo consigo llegar a que el presidente del Banco Santander me lea, toda la gente del gabinete, toda la gente de la compañía acabará leyéndome, porque como lo lee el presidente, el resto tiene que saber anticiparse, ¿no? A lo que quiera el presidente. Entonces ahí nace el Confidencial. Y bueno, pues tiene una serie de valores y principios que los tenemos puestos en una sala, están pintados a mano, por eso están como tachados, no que no los pensemos, sino que alguien pasa ahí con el brazo y se los va cargando. Pero bueno, al final nuestro objetivo, nuestra misión es hacer el mejor diario digital de España. No solo, por supuesto, que la empresa sea rentable, porque si no, no hay independencia informativa, ya hablaremos de ello, sino que en general buscamos la excelencia, ¿no? Y ahí, pues estas son las 5 claves que Bill Gross que nos gusta decir, ¿no? que creo que ayudan también a explicar el éxito Confidencial, que hay 5 elementos que conducen a éxito: la idea, el equipo humano, el modelo de negocio, la financiación para montarlo y, por último, el momento en el que se pone en marcha. En 2001 el Confidencial nace como pues, en el boom bueno, en este caso la crisis de la .com, el boom de Internet, y creo que eso es uno de los elementos fundamentales para explicar el éxito actual, ¿vale? Ahora mismo celebramos el 20 aniversario, que empezaremos con esta campaña que os la enseño ahora en exclusiva, que empieza el próximo martes, que también está muy enfocada a la suscripción. Y bueno, de las etapas de crecimiento del Confidencial, pues están la inicial, esta construcción del producto, ¿no? De ir fichando a periodistas, empezar a ir a por esos nichos de empresas para ir sacando información relevante, exclusiva de las grandes empresas de España. A partir de 2005 el periódico sufre una transformación y empieza a agregar valor, lo que llamamos nosotros las capas a la cebolla. Entonces, sobre ese contenido económico-financiero empezamos a agregar otra serie de secciones como Nacional, como Tecnología, como Vanitatis, la sección de Sociedad, o sea, ahí sale también Tecnautas, y poco a poco vamos haciendo que ese periódico, que está dirigido inicialmente a un público más económico-financiero, se convierta en un periódico generalista. A partir de 2013, bueno, es cuando el Confidencial apuesta por la innovación y la tecnología, que eso creo que ha sido decisivo también para la etapa en la que estamos actualmente, es donde nace el laboratorio, al que ha hecho referencia antes Pepe, y donde empezamos a trabajar la tecnología, la innovación y el producto como un elemento diferenciador también con el resto de los competidores, porque imaginaos en un mercado pues dominado por el país, el mundo, ¿no? Tom Minders aquí en España, pues bueno, un medio nativo, ¿cómo se abre paso? Pues en realidad lo tienes que hacer, por supuesto, con información, que esa es la base, o sea, sin chicha no hay dicha, decimos aquí, ¿no? Si no hay información relevante, exclusiva y de calidad, da igual lo que hagas, por mucho envoltorio y mucho producto bonito que hagas. Lo cierto es que con esto que tienes como base, si construyes esa estrategia de contenidos y estrategia de producto y tecnología, acabas haciendo un producto redondo, ¿no? Y los demás competidores, pues bueno, las ventajas que tiene el papel, además de la tradicionalidad, la influencia y, bueno, pues que están siempre en muchos debates, también tiene algunas limitaciones que principalmente tienen que ver con la agilidad y con la miopía, quizá en algunos casos, de la parte tecnológica, que a nosotros, pues creo que hemos aprovechado esa ola y de momento nos va bien. No sé hasta cuánto tiempo, pero creo que, o espero que sea durante mucho tiempo. Entonces, bueno, también informativamente, llegamos a un acuerdo con el ICIJ, donde sacamos investigaciones internacionales como los papeles de Panamá, también Lista Falciani. Esto en realidad pues, fue algo fortuito, porque fue un descarte de un medio de estos tradicionales grandes que no podía lanzar este tipo de investigaciones por su propia estructura de compañía. Y bueno, pues nosotros hemos ido marcando la agenda política y empresarial durante los últimos años. La verdad es que esta década se nos ha dado especialmente bien, hemos sacado exclusivas importantes, también que tiene que ver con la economía, con la política, la abdicación del rey de aquí de España. Recientemente pues, hemos sacado el verano pasado algunas exclusivas que han hecho que el rey emérito, el antiguo rey que estaba aquí en España, pues tuviese que abandonar el país. O sea que en general siempre estamos en el foco de mira y somos como el niño rebelde, ¿no? de la clase que siempre está en contra del poder, ¿no? Que esto es una de las cosas importantes que tiene que ver con nuestra independencia, que no tenemos... Según quien gobierne, estamos siempre dándoles cañas y tienen, por supuesto, algo que ocultar. Y luego, pues eso, la apuesta por la innovación, pues formatos especiales que han ayudado a que poco a poco seamos referencia en la visualización de datos, en temas más innovadores, y que esos medios tradicionales, que muchas veces le cuesta dar un paso más grande porque son estructuras mucho más complejas, pues aunque tengan perfiles dentro de la plantilla que sean perfectamente capaces, nosotros siempre le damos ese pasito más.
y avanzamos sobre esta estructura. Entonces, ahora mismo donde nos encontramos, en 2020, desde el año pasado, es la propia reinvención de Confidencial. O sea, todos estos 20 años que he contado no valen de nada porque, bueno, pues no nos podemos estar tranquilos pensando que ya lo hemos logrado todo, porque esto es un mercado donde hay que reinventarse y en concreto, pues si hemos pasado de tener audiencias a clientes o lectores que están pagando, que son los suscriptores, esto tiene que provocar un cambio dentro de la estructura del Confidencial, de la organización y, por supuesto, del producto para adecuarse a esas nuevas exigencias de los lectores, ¿vale? Esto es un poco de resúmenes de datos que os lo traigo muy rápido, 190 trabajadores en plantillas, este año terminaremos los 200, o sea, seguimos contratando a gente, que esto también es algo relevante y le llama la atención a muchos medios de la competencia, porque el resto están pues, con una situación financiera, también por el tema del papel que comentaba Pepe, más compleja y nosotros, sin embargo, pues de momento el negocio aguanta. Ahora veremos también algunas cifras. En cuanto a tráfico, pues estamos en 20 millones de visitantes únicos en Comscore, que estamos ahí en el grupo de cabeza, estamos ahí 6 medios pues, entre 20 y 23 millones, según el último dato que salió la semana pasada, que nos disputamos ese liderato, 270 millones de páginas a nivel mundial y esto es importante, es tercer medio en recurrencia, ¿vale? Esto es una métrica que a nosotros nos gusta porque hacer audiencia, también lo comentaba antes Pepe, es fácil, ¿no? Te pones a hacer contenido de SEO, clickbait o pinchi y a partir de ahí vamos a ver lo que conseguimos y cómo maquillamos las cifras. En realidad eso no vale de nada, porque si nos vamos a las métricas de negocio que tiene que ver con el ARPU, el Lifetime Value, al final lo que buscas no es audiencia efímera, sino audiencia de calidad que vuelva y sobre la que puedas construir un producto de calidad. Entonces, ahí nosotros lo medimos en la parte de recurrencia, que es la división entre visitas por visitante, y ahí estamos pues, compitiendo mano a mano con el mundo y el país, que son los top minders, y a nosotros pues es un orgullo estar en ese grupo, ¿vale? Si nos vamos a la propia audiencia pura, pues aquí es una comparativa de los últimos meses del Confidencial con el país, para que veáis que si está apretada la cosa por arriba. Bueno, pues la distancia que había hace un año y pico con nosotros era considerable, la hemos ido reduciendo, también las propias estrategias que hemos seguido uno y otro medio en cuanto a la parte de suscripciones ha hecho que esas distancias se vayan acortando y bueno, pues que tengamos una estructura sólida de usuarios o de lectores que queremos que pasen a ser suscriptores, ¿vale? Y sobre el tema de ingresos, y esto es también relevante, bueno, el año pasado hicimos un buen dato de facturación, pese a la pandemia, y hicimos récord de EBITDA en el año 2020. Y aquí lo relevante es lo que sucede a partir del año 2, que se ve ahí un poco feo al fondo de la gráfica, ¿no? Los ingresos, gastos y el EBITDA. A partir del año 2, el Confidencial empieza a generar ingresos, empieza a tener números negros, es decir, que empezamos a ganar dinero. Y esto es un hito importante que hemos querido mantener siempre al frente y ahora conectaba también bastante con las suscripciones, que es la independencia. O sea, ahora mismo dentro del accionariado del Confidencial están las mismas personas que montaron la empresa hace 20 años. Como podéis imaginar, hay un volumen de empresas muy interesadas en entrar al Confidencial, en hacerse con esto, empresas periodísticas, empresas de otros sectores, y hoy por hoy podemos decir que, bueno, pues no debemos ningún crédito a nadie, con lo cual pues podemos sacar información de cualquier tipo, no tenemos ningún grupo, gran grupo mediático ni ningún grupo empresarial detrás del accionariado del Confidencial, con lo cual tenemos libertad absoluta, que eso también es complicado en el sector de los medios, para publicar cualquier cosa. Por eso decía antes de los papeles de Panamá, nosotros éramos como un descarte, porque la primera empresa a la que se le proponen, pues directamente por esa estructura era difícil que dijera que sí. Entonces, esa ha sido un poco la máxima de Confidencial, siempre mantener un negocio rentable, no para hacer millonarios a los accionistas, porque al final son periodistas y su único propósito no es ganar dinero, sino hacer una sociedad más libre y más justa, ¿no? Y esto parece como algo trivial, pero es todo lo contrario. O sea, el consejero delegado, pues que podía tener ahí su chofer y sus coches y su zona noble, en realidad pues viene con su golf aquí a trabajar cada día, porque en el fondo lo que le pirra es el periodismo. Él es periodista y le gusta hacer un buen periódico cada día. Entonces, bueno, sobre la independencia, como digo, es una de nuestras banderas y aunque muchos medios se la atribuyen, en realidad en nuestro caso quizá lo explicamos un poco y mal, pero sí que es una realidad y por eso pues, podemos poner en cuestión a grandes empresas que a lo mejor sacamos una información exclusiva, nos llaman por supuesto esas empresas pues, para ver cómo podemos suavizar ese mensaje se sigue ahí y el resto de medios lo que suele hacer es copiar esa información y esconderla un poco más en portada porque quizás sí que tienen esa dependencia con esos anunciantes. Entonces, a nosotros sí que el tema de la independencia es una bandera
que ondeamos fuerte. Solemos medir el grado de influencia que tenemos en las informaciones por el número de demandas que nos llegan a la compañía, que suele ser una a la semana, y en general pues eso significa que la empresa va bien, porque si no nos demandan significa que estamos pues diciendo lo que, o no contando información, o no tenemos acceso a información, o nos están cayendo por algún lado. Y de momento, de todas las demandas, más allá de las que tienen que ver con taparle los ojos a los niños, que algunas veces sí que hemos tenido que pagar, en general sobre las periodísticas, las que abre el Confidencial, todas las hemos ganado, solo hemos perdido una contra Iñaki Urdangarín, que nos han condenado a pagar €1 y la hemos recurrido porque no estamos de acuerdo. El resto de demandas las recibimos con alegría, porque sabemos que tenemos una plantilla de periodistas también de medios tradicionales y gente con grandes trayectorias dentro del mundo de los medios, que sí que avalan esa información, ¿vale? Esto es el modelo de negocio del Confidencial. Hasta ahora estábamos, ya me meto en la parte de suscripciones, estaba basado en la parte de display, de los anuncios. A partir de ahí lanzamos también Confidencial Brands, que es la parte de branded content, que hacemos una agencia creativa no solo para publicar el Confidencial, sino fuera de él. Eventos, que organizamos eventos con anunciantes que están pagando para que, eventos informativos que tienen valor para nuestros lectores, y que bueno, pues los anunciantes pagan para que aparezca su logo en las traseras, porque invitamos a políticos, a economistas, etcétera. Hoy, de hecho, tenemos un evento que dura 2 días, que es importante, que es Iberian Value, que ahí hay varios sponsors detrás. Y desde hace 1 año y pico empezamos también con la parte de afiliación, con la venta de e-commerce, ¿vale? Y bueno, y ahí entra también el modelo de suscripciones, ¿no? Que esto empezamos a trabajarlo hace 2 años, en 2019. Ahí lo que nos centramos es, como el core de Confidencial es económico-financiero, nos centramos en empresas que, bueno, la necesidad que tenga la propia empresa. Antes de dar el salto a las personas, a cualquier lector de Confidencial, quisimos empezar a probar sobre las empresas. Y ahí nació un producto que se llama EC Preview, que todavía está vigente, que bueno, da información exclusiva a las empresas y también da un contenido adelantado del Confidencial horas antes de que se publique, ¿no? Y para un medio que está sacando exclusivas, que estamos disparando todos los días a las grandes corporaciones, y que muchas veces volvemos locos a los departamentos de comunicación, el hecho de poder acceder a las informaciones horas antes le permiten, sobre todo a los departamentos de comunicación, prepararse para el aluvión de llamadas o problemas que le pueda generar al día siguiente la información que hayamos sacado. Entonces, hay un precio que estamos cobrando, que son 1.000 euros al año por este servicio. O sea, que es un servicio caro, porque en realidad, bueno, o barato también, depende cómo se mire, ¿no? Dependiendo lo que sean capaces de gestionar estas empresas si acceden a esa información. Y bueno, principalmente lo que nos hemos centrado es en la parte de negocio versus socio, ¿no? El hecho de que haya un negocio siempre es mucho más fácil, que la gente esté más dispuesta a pagar por algo que te aporta valor en cuanto a la generación de negocio. Por supuesto, el ocio también genera dinero, pues hay que ver más que Netflix y el resto de compañías que están, HBO, Prime Video, todas estas que están compitiendo por el ocio, también los medios de comunicación en parte con la información que sacamos. Pero bueno, queríamos explorar sobre ese negocio, y para nosotros creo que fue importante, porque empezó a producir un cambio en la estructura dentro de la parte de producto, por supuesto la parte editorial, de cómo empezamos a reorientar el periódico hacia las suscripciones, ¿vale? Sacamos este modelo con una serie de características. También llegamos a un acuerdo con The Wall Street Journal, que nos ha servido tanto la parte de suscripciones corporativas como las individuales, como ahora veremos, y hacemos que la propuesta de Confidencial pues sea potente, ¿no? Para que las empresas y los particulares vean interés en quedarse con nosotros. Y ahora, por ejemplo, lo que estamos probando es que dentro del paquete de C-Preview estamos haciendo paquetes sectoriales. En este caso, pues estamos trabajando sobre la parte jurídica, ¿no? Pues bufetes de abogados, donde le estamos ofreciendo información concreta, también informes que les ayuden a la toma de decisiones, de modo que esos 1.000 euros estén bien invertidos, no solo por el adelanto de noticias, sino también por la información de calidad que les ofrecemos, ¿vale? Y bueno, y ahí pasamos a la parte de suscripciones de B2C, que serían las suscripciones normales, ¿vale? Con ese entrenamiento ya hecho, pues claro, nosotros teníamos previsto que a finales del año pasado, o sea, en finales de 2020, lanzásemos el modelo de suscripción para, bueno, pues para particulares. Pero claro, llega la pandemia, ¿no? Llega la pandemia en el mes de marzo, y eso trastoca los planes de todos nosotros. Y ahí pues se trata de
bueno, ya no es lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Cómo nos adaptamos a la nueva realidad, cómo aceptamos que ha llegado una pandemia, que estamos confinados, que hay, bueno, pues esto parece que va para largo, y cómo podemos aprovechar esta ola para hacer que este cambio, esta transformación que se produce en el exterior, ¿no? De cómo nos cambia la vida a cada uno de nosotros, cómo aprovechamos como medio de comunicación para bueno, pues sacarle mayor provecho posible. Y ahí es donde entran las suscripciones. Ahí entra, dentro de los análisis que hacemos, pues aquí veis el embudo de conversión, tenemos usuarios nuevos que pasan a ser, bueno, usuarios nuevos son los que nunca han entrado, paracaidistas son aquellos que entran de vez en cuando, luego en nuestro caso tenemos interesados, habituales, los parroquianos que comentaba antes Pepe, que es una cosa que nosotros, en nuestra parroquia, ¿no? La gente que entra todos los días a la misma hora a vernos, que es 1 millón de personas que entran todos los días al Confidencial, y de ahí pasar a suscriptores, ¿vale? Entonces lo que vemos es cómo ha variado prepandemia y pospandemia este tipo de elementos, ¿vale? Lo que vemos es que los usuarios nuevos y paracaidistas, los interesados y tal, pasan a ser muchos más los interesados, o sea, empezamos a meter mucho más gente en la final del funnel de conversión, de modo que incluso en esta parte que veis aquí, los engaged y los adictos, que serían los interesados y los parroquianos, los habituales y los parroquianos, perdón, acaban duplicándose. O sea, la gente que está accediendo todos los días a Confidencial acaba duplicándose, con lo cual hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque con la información de la pandemia, pues hay muchos bulos, las redes sociales están con muchísima infoxicación y la gente que muchas veces ponen en cuestión los medios de comunicación empieza a verlos como un elemento que pues te ayuda a entender mejor la realidad y a la toma de decisiones. Entonces, ahí vemos una oportunidad desde el lado de la audiencia, el usuario está en el centro, que decía Pepe, ¿no? Pues en ese sentido, pues ponemos de nuevo al usuario en el centro, vemos ahí la oportunidad, nos están mirando con mucha más atención, con lo cual es el momento de sacar el modelo de suscripción. ¿Estábamos preparados? No, no estábamos preparados. Teníamos ese entrenamiento hecho para la parte de B2B, pero había una serie de pasos, como ha comentado antes Pepe, esos 5 pasos que había que construir pues muy rápidamente, ¿no? En tiempo récord, porque por otro lado el país había anunciado que en el mes de mayo sacaba su modelo de suscripción. Total, que al final encontramos un punto interesante, que es que técnicamente éramos capaces, porque tenemos el equipo in-house, y eso creo que nos ha dado esa velocidad para poder salir en tiempo y forma, más allá de la tecnología y los partners que hayamos conseguido. Lo que hicimos fue poner una fecha de lanzamiento que era el 21 de junio del año pasado, o sea, todavía no llevamos ni un año con las suscripciones, y para hacerlo coincidir con el lanzamiento del país, que iba a generar ruido en el sector, lo que hicimos fue una campaña de preventa, que esto lo copiamos de Disney, Disney Plus, cuando por lo menos llegó aquí a España, antes de salir, anunció que había una oferta especial para la gente antes de que saliese el producto, y nosotros hicimos lo mismo. Dijimos, si esta gente parroquiana se ha duplicado, si les damos la oportunidad de que paguen por un producto que no saben ni el que es, y nosotros tampoco lo sabíamos hasta entonces, pues vamos a ser capaces de conseguir bueno, pues una base de suscriptores interesantes para tener un punto de partida sobre el que trabajar las suscripciones. Ahí fuimos a un modelo anual, o sea, estábamos buscando pues, flujo de caja en un momento donde el display ya había caído, la pandemia estaba aquí, en fin, esto también ha ayudado a esos datos que había explicado antes, que tienen que ver con el EBITDA y la facturación del año pasado en Confidencial, y lo que nos ponía es en un escenario con los competidores y preparando la tecnología para el modelo de suscripción que habíamos adelantado una serie de meses. Es más, otros competidores también habían hecho algo similar, lo que pasa que no llegaron. O sea, hay competidores que habían anunciado que salían también el mes de junio y finalmente tuvieron que retrasar las salidas a septiembre o incluso más adelante. Entonces, la primera pregunta de esos pasos que comentaba Pepe, que voy a intentar seguirlos para ver claro, la importancia que tiene no solo, por supuesto, la tecnología, la idea, la chicha, sino también la ayuda de gente fuera de las empresas, consultores, bueno, que te dan un punto de vista mucho más global, que te van indicando el camino y que te hacen plantearte, incluso hacer preguntas que tú das por hecho, ¿no? Nosotros cuando preguntas a cualquier persona de Confidencial, ¿van a pagar por leernos? Todos dirían que sí, pero bueno, eso es lo que nosotros queremos. Otra cosa es que lo que haga la gente, ¿no? Entonces, siempre una visión externa, no solo desde el lado estratégico, sino para hacer esas preguntas incómodas, te hace ir con los pies de plomo y con mucho más seguridad. ¿Cuál es la propuesta de valor que tenía Confidencial? Pues nos fuimos a las cosas que son importantes para nuestros lectores, ¿no? Pues acceder por supuesto, a todo el Confidencial, una selección de exclusivas, esos temas que os comentaba antes,
que son importantes para las empresas y por los que pagan incluso por acceder de forma anticipada. Eso tiene un valor que hace que la gente, los parroquianos, vengan a vernos todos los días. Una serie de contenidos que hacemos, bueno, se llama IBEX Insider, que es el IBEX es el índice bursátil donde están las mejores compañías, las que más capitalización tienen en España. Pues hacemos una información sobre la profundidad que hay dentro de esas empresas, más allá de lo que vemos en los medios, ¿no? Entramos un poquito más en debate. Y luego formatos especiales, que somos especialmente buenos en haciéndolo, más la propia ayuda de Wall Street Journal, que dentro del acuerdo pues hay una parte de suscripciones y también hay una parte de contenidos que podemos seleccionar y traducir al castellano y poder lanzar a nuestros lectores, ¿vale? Entonces, esta es un poco como el core de lo que tenemos. Por supuesto, hay otra serie de elementos adicionales, como el acceso a la hemeroteca, el hecho de que se pueda comentar la comunidad, si no eres suscriptor no puedes, que la publicidad sea menos intrusiva, y parece que ya podía tener cierto sentido que la gente pagase por leer el Confidencial. ¿Qué quedaba? Bueno, pues ver qué tipo de negocio o qué tipo de la valoración, ¿no? que decía Pepe en el segundo paso, es cuánto vamos a cobrar y qué tipo de modelo de pago vamos a meter. Aquí pues la pregunta es si freemium, que sin meter, que un muro dinámico, en fin. Nosotros lo que vimos ahí es que dentro de la parte del modelo tradicional, esos 4 puntos que veíamos antes, de display, branded content, eventos y afiliación, todos están enfocados a la adquisición. Necesitamos usuarios para cumplir esos KPIs que nos piden nuestros clientes o simplemente para tener usuarios que hagan conversiones e-commerce. Y sin embargo, pues nos íbamos a un modelo de suscripción, donde podíamos ir a un modelo Meter o podemos ir a un modelo freemium. Aquí en Europa están más implantados los freemium, porque en realidad lo que haces es combinar los dos modelos de negocio. Sigues generando ingresos por el modelo de negocio tradicional y estás generando suscripciones pues, por el valor añadido que algunos suscriptores van a encontrar en tu producto y están dispuestos a pagar. El Meter, pues eso es muy interesante. De hecho, es el que tiene un ejemplo del país, que es cerrar el número, o sea, por un X noticias, te dejo X noticias gratis al mes y a partir de ahí te cobro. Eso tiene, bueno, pues una serie de ventajas, que es que consigues un volumen de suscripciones enorme. Sin embargo, pues nos pasa a nosotros, ¿no? A partir del día 8 de cada mes, mucha gente del país pasa a leer el Confidencial, porque vemos que los parroquianos se disparan a partir del día 8, que es cuando se le empiezan a agotar esas 9 noticias, ¿no? Entonces, los que no dan el paso y pagan por el país acaban yéndose a otros medios. Entonces, nosotros fuimos al modelo freemium, ¿vale? Y para ese modelo, pues teníamos una serie de KPIs que estábamos interesados en la parte del negocio tradicional, que era usuarios únicos, visitas, páginas vistas, CPM publicitario. Y en la parte de suscripciones, pues nos ponemos a trabajar sobre los propios suscriptores, el número de suscriptores, el ARR, el CHAN y, por supuesto, los registros, que ahora veremos también cómo nos ayuda a generar suscripciones. Entonces, lo que estuvimos viendo es cómo conectar estos dos mundos, ¿no? Cómo podemos generar audiencia y cómo podemos retener esa audiencia para generar suscripciones. En el fondo, no es un modelo muy complicado. Lo que hay que renunciar es hacer contenidos orientados solo para Google y centrarte en tu core y objetivo y contenidos que atraigan público, que seas capaz de retener. Y entonces ahí las métricas que hemos encontrado y que nos están funcionando es el RFV, que es el Recency, Frequency and Volume, que ahora hablaré de él. Y, por supuesto, pues el ARPU, ¿no? El Average Revenue Per User, cuánto dinero nos genera un usuario, y la suma de todos los ARPUs, que sería el Lifetime Value, que es bueno, lo que todos queremos, ¿no? Que la gente se quede en el Confidencial el mayor tiempo posible para que acaben pues, consumiendo contenidos que puedan tener display, que puedan ser de pago, que puedan generar e-commerce y que haga que el negocio siga creciendo. En cuanto a la estrategia o al diseño de suscripción, que sería el paso 3 que decía Pepe, bueno, pues aquí lo que identificamos, pues aquellas noticias que eran pues, más soft, más blanditas, cuál sería el core del Confidencial, eso lo pensamos dejar gratuito, y luego identificar cuáles son aquellas informaciones que podían generar ese valor añadido para empezar a cobrar el muro freemium, ¿vale? Entonces aquí pues detectamos que en el core Confidencial y el Soft News, para que esos parroquianos, esa gente interesada o habitual del Confidencial, pudiese seguir leyéndonos y que no se fuese a otros medios, pues dijimos, lo dejamos en abierto y empezamos a identificar y a montar la oferta para que esa selección de temas exclusivos, IBEX Insider, Wall Street Journal y formatos especiales que habíamos visto antes se conviertan en la estrategia de muro de suscripciones estricto, o sea que eso sería el modelo freemium.
Y luego nos inventamos la posibilidad de decir, oye, pues ya que estamos en un modelo de suscripción, que ya estamos cobrando todos los medios o van a cobrar todos los medios y la gente está leyéndonos, ¿por qué no empezamos a probar otras estrategias de suscripción sobre estos contenidos de estas dos bolas que veis azules? Entonces empezamos a probar un muro de suscripción dinámico o algorítmico que está basado pues, en la propensión al pago que tenga el usuario y el contenido que quiera leer. Entonces, os cuento muy rápido cómo lo trabajamos, porque ya que lo ha comentado también Pepe, pues ha añadido un par de slides ahí en último momento. Tenemos dos casos de suscripciones, de lectores de Confidencial. María Dolores, que visita 20 veces el Confidencial al mes, con lo cual pues, tiene una frecuencia de visita alta. Ha entrado esta mañana a través de la portada del Confidencial y durante las visitas normalmente está generando un volumen de 5 páginas vistas por visita, con lo cual es una persona bastante fiel y a esa persona le vamos a dar un valor de suscripción de 70 sobre 100, ¿vale? Que es la métrica de RFV que ahora os lo explicaré más en detalle. O el otro caso que sería Carlos, que visita 5 veces el Confidencial al mes, con lo cual pues, su frecuencia es baja. Entró la semana pasada desde Facebook, con lo cual la última que entró fue hace una semana y el volumen de páginas vistas que lee, bueno, aquí pondría una, ¿vale? Que se me ha colado en las ratas, leería una página, o sea, rebotaría en el 100% de las veces, con lo cual el valor de suscripción que le damos a Carlos es diferente al de María Dolores, con lo cual, ¿por qué no aprovechar o por qué dar un volumen de n número de artículos a todos cuando puedo aprovechar las diferencias o el interés que tiene María Dolores en el Confidencial o Carlos, que tiene un poco más de desapego, pues cómo podemos hacer en cada caso para conseguir con el mayor número de beneficios tanto en el modelo tradicional como en el actual? Entonces, las métricas que veis ahí es Recency Frequency and Volume, que es el RFV. Recency nos interesa gente que haya entrado hoy mejor que la semana pasada. María Dolores entraba esta mañana, con lo cual nos interesa más que Carlos. Frequency es el volumen de veces que nos entran a lo largo del mes. Y el volumen, que sería el volumen de páginas vistas que consume cada persona. Entonces, al final, el journey de cada de estos dos usuarios, según esos valores de suscripción que habéis visto, pues en el caso de María Dolores, probablemente esté consumiendo 23 artículos antes de que nosotros identifiquemos que está propensa al pago, con lo cual estaría dispuesta a suscribirse. Sin embargo, en el caso de Carlos, pues si le hacemos exactamente lo mismo y ponemos la misma tabla rasa, nos encontraremos con un problema y que Carlos abandonará Confidencial y se irá a otro medio. Con lo cual, el journey de Carlos, que es muy parecido, pero donde tiene un poquito más de puntitos rojos, que es el número de páginas vistas o visitas que está consumiendo, el paso que haremos con Carlos será muy diferente al de María Dolores, de modo que a María Dolores en la visita 10 podemos lanzarle un modelo o un muro de registro para que deje sus datos y aquí a lo mejor le invitamos a que se descargue la aplicación y en el último paso podemos en un contenido abierto, de estos que también tiene interés, cerrárselo porque consideramos que ella está propensa para suscribirse y que además el contenido que está leyendo... Ahora voy a llamar a Juan para arreglar lo de la luz. Bueno, Alguien que se ha colado. Entonces aquí el modelo de registro y el modelo de descarga de aplicación hasta el cierre, pues en el caso de María Dolores o de Carlos, vivirán un journey totalmente diferente y en este caso estará centrado en un contenido que además tenga valor para cada uno de ellos. Con lo cual, lo que hicimos fue etiquetar a nuestros usuarios a través de una fórmula que es pública, o sea que hay herramientas que lo hacen en el mercado, de modo que sabemos que aquellos que tienen un RFV por encima de 30 son capaces de suscribirse y a partir de ahí podemos hacer acciones concretas del tipo regístrate para seguir leyéndonos o bájate la aplicación o incluso también se les puede hacer determinadas ofertas si vemos que estas personas no acaban de suscribirse pese a que lo hemos intentado en varias ocasiones. Entonces, nosotros tenemos monitorizado el RFV, que lo veis aquí en negro, de cada una de las informaciones, con lo cual a la hora de cerrar las noticias o de seleccionar qué noticias van en el modelo freemium y cuáles van en abierto, pues esta parte nos ayuda. Por ejemplo, aquí lo que nos dimos cuenta es que en la opinión el volumen de RFV era muy alto, ¿no? Estaban por encima del 70 en muchos de los casos y eso pues, nos dio pie a que la opinión esté cerrada como parte de la oferta diferencial del Confidencial, de modo que si quieres leer a algunos articulistas, que oye, pues tenemos en exclusiva en algunos casos y en general, pues que son los que analizan la actualidad, pues a ver cómo somos capaces de sacarle mayor rendimiento. Y ahí tenemos métricas de todos los
de todos los periodistas de Confidencial, cómo convierten, con lo cual puedes orientar a esa gente a que haga un tipo de contenidos concretos o temáticas también. Aquí vemos que algunas temáticas, por ejemplo, de partidos políticos o líderes políticos, algunas convierten mejor que otros, aunque hagamos menos contenidos de uno que de otro. Con lo cual, la parte editorial, poco a poco, se puede ir acoplando a bueno, cuáles son los intereses de nuestros lectores que pasan a ser suscriptores y, por supuesto, el consumo que hacen los propios suscriptores del contenido que hacemos para retenerlos. También orientamos toda la estrategia del Confidencial a ese funnel que habéis visto antes, ¿no? De periodistas que se conviertan en suscriptores, de modo que, por ejemplo, la gente de audiencia, de SEO y social, ya no hacen contenidos para gente que venga y se vayan, sino que hacen contenidos para gente que acaban pasando al siguiente estadio, ¿no? O sea, no nos interesa que la gente venga a ver la lotería porque mañana lo verán en otro medio. Nos interesa gente que estén hablando de banca, que pueda haber contenidos de SEO y social orientados a Google para o temas de información de servicio de gente que acaba suscribiéndose al Confidencial. De modo que este cambio interior dentro de la organización nos está ayudando a que podamos ir a un modelo de adquisición de tráfico, como el que os comentaba antes, y el de suscripción, sin tener que estar cambiando o haciendo dos redacciones, que eso pues, sería un problema para nosotros. En la parte de la suscripción, pues bueno, esto es un poco lo que hicimos en la preventa, ¿no? En esto que os decía antes de lanzar el modelo de suscripción, identificamos, oye, pues este es el típico curva de adopción de la innovación, a nosotros nos valió este modelo para decir la gente más fiel encuentra mucho valor a lo que ya haces, con lo cual esta gente son capaces de suscribirse incluso antes de que lances el modelo de suscripción. Así fue, tuvimos un volumen de suscripciones enorme, entró muchísimo flujo de caja, mucho dinero sobre un producto que todavía no está construido, y lo que hemos hecho durante los meses posteriores es ir a por eso público con el RFV más alto, que tiene ese hábito con el Confidencial y que tiene una propensión de pago más alta, mientras íbamos convenciendo al resto de que el valor de Confidencial era enorme y que pasen a ser suscriptores, que es donde nos encontramos actualmente. Con lo cual, mucha parte de las ofertas estas que también comentaba antes Pepe, las estamos orientando a ese grupo de gente, no a todos, porque efectivamente si haces ofertas a todos, pues esto toman nota y ya no te renuevan, por lo menos al precio que estás poniendo de base, sino que puedes ir jugando con esa gente que bueno, pues tiene más dudas a la hora de convertir y que necesitan ese empujoncito. Esta es las métricas que nos pasaba Piano, que fue pues, también la ayuda tecnológica que tuvimos, que sería el plan del 5, el punto 5 de los pasos que ha comentado Pepe. Y ahí nos decía pues, cómo se comportaba la retención de los usuarios mensuales, sabiendo pues, que una persona se suscribe aquí, el mes siguiente pues ya hay un porcentaje, un 10% en el mejor de los casos y un 20 y tantos % en el peor de los casos que abandona la suscripción. Con lo cual, pues hay gente, nosotros estamos ahora mismo en el mes 11, estamos un poco por encima del mejor de los escenarios, supongo que también la pandemia y todo esto ha ayudado y esta gráfica será muy diferente respecto a cuando nos lo dieron. Y ahora el reto que lo tenemos a partir del mes que viene es las suscripciones anuales, ¿no? Esa gente que te paga una vez y ahora tenemos que retener. Y es donde estamos poniendo el foco, toda nuestra atención, toda nuestra energía, porque a partir del mes que viene, el día 21, es cuando empiezan a expirar esa gente y bueno, pues queremos que el mayor porcentaje posible de los lectores de Confidencial sigan con nosotros un año más. Esta es la distribución de suscripciones que tenemos ahora. El foco, que también la comentaba antes Pepe, lo hemos puesto en el anual para conseguir gente fiel y gente que también nos dé una oportunidad de 12 meses para que evolucionemos el producto y la adecuemos a la realidad del mercado. O sea, empezar a cobrar mensual, yo creo que es un error, por lo menos como con esos 30% que tenemos mensual, para nosotros es un problema porque estás constantemente en la rueda de hámster diciendo cómo hago que esta gente vuelva, cómo hago que le retengo y bueno, pues siempre es un poco loco. Sin embargo, los anuales pues tienes una relación un poco más a largo plazo y ahora el momento de sembrar, que hemos hecho durante todo el año, el momento de recoger esa siembra empieza el mes que viene para nosotros. Y esto, por ejemplo, el muro dinámico, que lo he comentado anteriormente, pues también tiene un volumen de suscripciones enormes. Hay noticias que están en abierto, que son de sucesos incluso, hay alguna que es muy loca, que de repente pues empieza a suscribirse gente. O sea que al final se trata de llegar a la persona adecuada en el momento adecuado en el contenido que ellos quieren para potenciar esa suscripción, más allá de, por supuesto, todo el contenido, que si no hay contenido la gente no vuelve. El modelo para, que esto tampoco es una sorpresa, el modelo para generar suscripciones, que es muy diferente al de las campañas tradicionales, es el de nurturing,
donde hay un hábito, que es el RFV, o sea, lo que conseguimos con el RFV es generar un hábito en esos lectores, una recurrencia, una frecuencia y un volumen de páginas vistas que sea interesante, de modo que esas personas generan un hábito, ¿vale? Y hay un servicio con una propuesta de valor que resuelve ese hábito, de modo que, pues oye, lees el Confidencial todos los días, ¿vale? Te gusta lo que hay y sin embargo hay unos contenidos especiales que, joder, deberías tener y no lo tienes porque no es suscripción, porque no das el paso. De modo que la curva de conversión pues es ir convenciendo RFV 0 a esta RFV a partir de 30-40, donde convencemos a estas personas, por eso Carlos tardará un poco más de tiempo en subir y María Dolores hubiera subido mucho más rápido. Y claro, el problema no es adquirir usuarios, sino es retenerlos. O sea, casi hasta es fácil adquirir usuarios porque siempre habrá una oferta, algo que sea atractivo, un Black Friday. Sin embargo, la clave es en la retención. Y eso es un poco donde estamos poniendo el foco para que los lectores de Confidencial sigan con ese RFV alto, de modo que ese hábito siga siendo importante para ellos mantenerlo y que perder la suscripción al Confidencial, en el caso de tener que renovar, no sea un problema porque ya forma parte de su día a día, ¿vale? Y voy muy rápido, que sé que queremos dejar unos minutitos para preguntas. Este sería el embudo de suscritos, o sea, después de que los parroquianos se hayan suscrito, pues a partir de ahí entran en otro embudo, que sería de adquisición, activación, retención o renovación, referencia y en el caso de que se hayan ido, de resuscripción, ¿vale? Y os voy a poner algunos ejemplos para adornar también algunas cosas que ha contado Pepe en la teoría, por si os ayudan, y a partir de ahí también os dejo para que hagáis las preguntas que necesitéis. Hay una serie de cosas que tampoco hay que inventar, o sea, hay cosas que están funcionando en otros medios, hay consultores muy buenos, como es el caso de Pepe, que te ayudan a ir a tiro hecho sobre aquellas cosas que funcionan, con lo cual hay unas generales de la ley que nosotros hemos hecho y hemos seguido los pasos de los demás, que es saber que la gente que lee, o sea, que tiene una frecuencia, un recessive frequency volume alto, pues la propensión al pago es entre 5 y 10 veces más alta que cualquier usuario que sea paracaidista. Los usuarios registrados, que esto es muy importante, tienen una capacidad de suscripción 10 veces más alta que los usuarios paracaidistas, los suscritos a newsletter entre 5 y 10, y los que estamos consumiendo información local, con lo cual que te afecte directamente y que probablemente competitivamente no hay otro sitio donde lo encuentres, ahí tienes una propensión al pago que llega hasta 3 veces más alta. También hay cosas que los consultores saben y otras cosas que podemos observar. Nosotros lo que hacemos es fijarnos en nuestros competidores nacionales e internacionales, también en Argentina, por supuesto. Hemos hecho tablas comparativas de periódicos que tienen modelos de pago con una serie de categorías de análisis para saber qué elementos están trabajando, cuáles no y dónde está la oportunidad de Confidencial para bueno, hacer que la oferta de suscripción sea imbatible, ¿vale? Entonces, todas estas cosas nos inspiramos en los competidores y, por supuesto, en las directrices de los consultores y a partir de ahí pasamos a la acción. Sobre el tema de adquisición, voy a poner algunos ejemplos muy rápidos. Tema newsletter, lo comenta antes Pepe. Nosotros tenemos 3 newsletters, una que sacamos a diario que le llamamos Expreso, que la firma el director del periódico, una que sacamos cada viernes, que es para suscriptores, que te hace un resumen curado de todo lo que ha pasado en la semana de Confidencial, con lo cual, pues si te has perdido algo, ahí tienes lo mejor del medio. Y el domingo hacemos una agenda de los contenidos que vienen la semana siguiente, también para suscriptores, porque hacemos eventos exclusivos para ellos, para que nos sigan. Las newsletters, pues es una estrategia que estamos ahora mismo desarrollando. Por ejemplo, Expreso, que es esa newsletter que os he comentado antes, diaria, pues tiene una tasa de apertura del 55%. Son datos muy similares al resto de newsletters que tenemos. Un 12% de clics y un volumen de bajas relativamente bajo. Estamos lanzando landings, intentando incentivar ese consumo para conseguir usuarios registrados que reciban nuestra información y a partir de ahí están un poquito más cerca de ser suscriptores. También hacemos una estrategia, que lo hemos comentado, lo he escuchado también antes, de usuarios registrados, ¿vale? O sea, puedes pagar por el Confidencial y otras veces que el pago, la transacción, es dejar tus datos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues muchas cosas. Primero, porque ese RFV que estaba comentando antes, pues se unifica. O sea, sé que María Dolores, si nos está viendo desde el móvil y otro día desde desktop y otro día desde la aplicación, deberían ser 3 usuarios. De esta manera unificamos la navegación de María Dolores, sabemos sus gustos, sus intereses, podemos ir a la personalización
y podemos hacer ofertas exclusivas o algún tipo de paquete. Por ejemplo, hay gente interesada en información económica que hacemos un paquete con ellos con el Wall Street Journal, donde también son suscriptores no solo del Confidencial, sino del Wall Street Journal, y eso genera una suscripción y unos ingresos adicionales. También esto, por supuesto, desde el lado publicitario para el modelo tradicional nos ayuda en el entorno de cookies al que estamos yendo para tener información de primera mano, o sea, empezar a segmentar a nuestro tráfico, no solo para personalización, sino también para segmentación publicitaria y que seamos capaces de ofrecer a nuestros anunciantes pues cohortes de usuario de acuerdo a una serie de comportamientos que a partir del año que viene, con el entorno este de cookies, pues va a ser más difícil que se haga con la programática de turno. Entonces, ahora mismo en el Confidencial tenemos contenidos que están cerrados a pago, que serían los que pone EZ exclusivo, y otros que están para usuarios registrados. Esa información, pues dices, oye, ¿cómo lo seleccionáis? Bueno, pues ahí, por supuesto, hay datos. El equipo de redacción está constantemente con acceso a muchísima información para la toma de decisiones. Y ellos deciden cada día cuáles son los contenidos que van cerrados a la suscripción e incluso cuáles son aquellos que pueden generar altas en la parte de registro. También, como tenemos un equipo de data bastante potente, pues les hemos puesto a trabajar y ellos están trabajando en bots, en algoritmos que nos ayudan a la toma de decisiones o que sugieren a la gente de redacción cuáles son contenidos que están propensos a que estén cerrados, cuáles son aquellos que mejor dejarlos en abiertos porque funcionarán mejor y generarán negocio por la parte de display, branded, de afiliación, etcétera, y cuáles son aquellos que serían útiles para los usuarios registrados, ¿vale? Como la gente de data son un poco frikis, pues le gusta el fútbol, han nombrado al bot, al algoritmo Vinicius, que es un jugador de Real Madrid, que es un tío muy rápido y que falla mucho, aunque cada vez lo hace mejor, y bueno, pues le tienen cariño, ¿no? ¿Cómo va Vinicius? ¿Cómo va Vinicius? Bueno, pues esto lo vamos a ver en acción. Tenemos dos noticias, una de política, que es una exclusiva de un tema de política aquí en España, y otro tema que tiene que ver con televisión, que toca algún tema de celebrities, que podría tener algún nombre propio, que sin embargo, pues aparentemente a los ojos de cualquier periodista diría, joder, pues uno está más orientado a la suscripción y otro estaría más orientado al tráfico, ¿no? Pues Vinicius en este caso, que lo tenemos como un bot y tiene su avatar y todo esto, pues te dice la probabilidad de cierre que tiene sobre una noticia y cuál sería en el otro caso. Por lo cual, en este caso, suele acertar sobre la intención humana, pero en este caso la ventaja que tiene es que vamos dándole información sobre todos los días de cierre de noticias a registro, a adquisición y a suscripción, de modo que es capaz de identificar no solo aquellas noticias que más o menos por intuición periodística seríamos capaces de identificar como cerradas o no, sino que con noticias similares que a lo mejor han funcionado en adquisición en semanas anteriores son capaces de darte alguna sorpresa y decirte que esta noticia es mejor que la dejes abierta. Cuando a lo mejor periodísticamente debería estar cerrada, pero en general Vinicius, que es muy listo, pues acaba acertando. Cada vez va mejor, como digo, y eso ayuda a que... Alejandro, sí, dime, perdón. Tenemos que ir terminando porque hay muchas preguntas. Si quieres... Vale, bueno, pues termino. Envíos por correo electrónico, todos los usuarios registrados los accionamos por correo electrónico, jugamos con test multivariante para ver cuál es el que mejor convierte. Hay algunas sorpresas, como en este caso, suscripciones, el landing de suscripciones, hay modelos que son más feos pero funcionan mejor en las conversiones, o incluso que ponemos la cara de un artista y se duplican las conversiones. En la parte de activación, pues el onboarding para que la gente se suscriba a las newsletters, se va a descargar la aplicación, tema de atención al cliente para activar a esta gente. En la parte de retención hemos hecho un área privada que está orientada a debates y generar engagement con nuestros lectores, y todo esto ha ayudado a que en febrero de 2021, o sea, hace muy poco, esto es la distribución de perfiles que teníamos en el Confidencial, gente de más de 20 días era el 86% para que esta gente renueve, y gente pues, que no ha entrado era el 3%, hemos conseguido moverlos hacia la izquierda, de modo que cada vez tenemos más gente que entra más de 20 días al Confidencial, y de esa manera somos capaces de predecir que esa gente pues, es más fácil que renueven su suscripción ahora cuando expire los anuales, ¿vale? Y la parte de referencia, bueno, pues botones de invitar y listo. Y la última frase que tenía aquí, era un poco, pues eso, decía de Harper Lee, de Matando a un ruiseñor, dice, uno es valiente cuando sabiendo que la batalla está perdida, que esto es mucho, en el periodismo surge, ¿no? Siempre el debate es, joder, esto el periodismo no es lo que era, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence. Así que nada, muchas gracias. Genial, Alejandro. Buena cita esa. Eso está bien.
Vale, pasamos rápidamente a las preguntas, ¿vale? Camila Yuri nos pregunta que el hecho de sacar información que pongan aprietos a las marcas o a los personajes o a los políticos, sobre todo las marcas, hay conflicto con los anunciantes de publicidad en sus plataformas. ¿Cómo lo solventáis? ¿Cómo se resuelve? Y unida a esa, ¿cómo es el split de ingresos? Si la publicidad sigue siendo, ¿cuál es la proporción de ingresos publicidad versus suscripciones o otros Vale. ingresos? Bueno, sobre la primera pregunta, sí, hay problemas y los hay todos los días. Lo que tenemos es una línea roja para que la gente de redacción no sepa lo que pasa con los anunciantes. Hay algunos anunciantes, en concreto, pues hay un caso que es flagrante, ¿no? que directamente ha quitado toda la publicidad de Confidencial en un acto poco, bueno, pues no es muy ético, porque en el fondo como que está jugando a un juego que no parece muy democrático, pero bueno, en realidad no pasa nada. El Confidencial tiene mucha caja por esos revenues que os he enseñado antes, tiene un volumen de ingresos muy grande que son capaces de pagar el sueldo. Si mañana todos los anunciantes cerrasen el grifo y el Confidencial se quedase sin publicidad, seríamos capaces de pagar con el dinero que hay en la caja el sueldo a la plantilla, a los 190 personas durante 6 meses, con lo cual estamos preparados para cualquier tipo de ataque de estas características y lo que seguiremos sacando es información de calidad, le pese a quien le pese, incluso al propio rey de España. Y sobre la proporción, pues estamos ahora mismo como un 90% modelo tradicional y 10% suscripción. Perfecto. Hilda Gurdian pregunta si le cobráis mensualmente a los suscriptores anuales o se les cobra una vez al año al principio. Una vez al año. Una vez al año, ¿no? Que ahí es lo que hablabas tú, además ya tienes el flujo de caja, con lo cual son ingresos muy interesantes. ¿Cuánto paga para cada suscriptor? Pregunta también. Ahí eso también hicimos un análisis de precios. Están pagando 9 euros por la mensual con un trial de 1 euro y 89 euros los anuales. Francisco Muñoz pregunta qué herramienta utilizáis para poder medir la actividad de los usuarios. Pues usamos muchas. Tenemos, por ejemplo, para traquear los usuarios usamos Amplitude, que es una herramienta tipo Google Analytics, donde ahí volcamos los ingresos de la compañía y algunos gráficos que os he enseñado pues son métricas del propio Amplitude. Y luego para el tema de RFV usamos pues una herramienta que se llama Compass, que la comercializa Marfil aquí en España y que te da, pues es una especie de Charbit que tiene también la parte de RFV y nos habilita a poder hacer las ofertas de forma dinámica. Rodolfo Guayalpa pregunta 2 consultas. Si el ranking de Comscore es de acceso a todo el público, no, en principio es solo para los clientes, ¿no? Aunque hay algunas veces que se publican parte o parcialmente, y esta sí para ti. ¿Qué importancia le dan a las estadísticas cualitativas del sitio web? Es decir, no aquellas referidas a los números de visitas o números de sesiones. O sea, lo que es la información de calidad. Claro, sí, me imagino que se refiere a otro tipo de más cualitativa. Yo creo que se refiere más a engagement, a las otras métricas que has comentado, no solo las puras de audiencia. O sea, hay unas métricas, por ejemplo, hay veces que una noticia podía leerla 100.000 personas, pero te la leen 100 y esas 100 personas son las que te la tienen que leer porque son las personas que toman decisiones en el Congreso o en una empresa. O sea que no siempre las métricas son fidedignas porque esto es periodismo y hay una parte que es influencia y bueno, contenido de calidad. O sea que aunque el tema sea muy específico, no tiene por qué ser cualitativo, o no deja de ser cualitativo si algo no tiene un volumen de tráfico grande. Pero sí, la parte de retención de usuarios, de recurrencia, de el número de minutos que está en la página, si la gente tiene, por ejemplo, la aplicación descargada, pues hace que también tiene un nivel de compromiso más grande porque está ocupando un espacio en su móvil para el Confidencial y eso supone también un punto de engagement muy grande. Entonces, bueno, pues la información... Nosotros le damos herramientas de CRFV, que es el RFV acumulado a nuestros redactores y ellos van tomando decisiones de cómo van las informaciones o cuáles son los contenidos que más convierten a suscripciones a través de esos datos. En ese sentido, una pregunta anterior de Manuel Frascaroli preguntaba que cómo establecíais el tercer puesto en métricas de retención.
Bueno, es división de usuarios únicos, visitas entre usuarios únicos. Los datos de visitas y usuarios únicos están en Comscore, se dividen para saber cuántas veces vuelve cada visitante. Si una persona ha entrado una vez al mes para ver una noticia que no tiene nada que ver con tu medio, es un usuario único y una visita. Si ese usuario único viene 50 veces a verte, pues es un usuario con 50 visitas. Entonces hago la división y así sale. Ajá. Yo creo que el nombre de Vinicius se va a quedar, porque ya preguntan que cómo creasteis a Vinicius y si es open source, si es desarrollo propio, cómo... Desarrollo propio, bueno, teníamos a Vinicius y a Benzema, pero Benzema le hemos despedido porque no funciona tan bien, entonces nos hemos quedado con Vinicius. Y lo tenemos, de momento lo tenemos solo in-house, a lo mejor puede ser interesante ponerlo open source, de momento no lo tenemos planteado. Vale. Esta pregunta también es interesante, de María Lorente, que pregunta ¿qué hacéis si tenéis muchos Carlos y pocas María Dolores? Bueno, pues lo que tenemos que intentar, o sea, en realidad nos valen todos, los Carlos y las María Dolores. Lo que tenemos que intentar es que los Carlos sigan viniendo al Confidencial, o sea, cada lector necesita su tiempo. Lo que no queremos son Carlos que vengan al Confidencial una vez al mes y se vayan, y que vengan por una noticia que ni siquiera pues es la más cualitativa del periódico, con lo cual no tenemos discriminación sobre ningún tipo de usuario. Lo que buscamos es a cada uno darle lo que necesita en el momento que lo necesita. Uh-huh. Y Manuel pregunta también que ¿cuál fue la estrategia de pricing para la preventa? ¿Cómo se estableció? Bueno, eso fue un debate arduo con sus pros y sus contras. Había una opción que ir al mensual para conseguir un montón de tarjetas de crédito y otra opción de ir al anual. Finalmente lo que dimos fue una oferta por tiempo limitado, que era hasta que saliésemos con el modelo de suscripción, que era pagas el anual, que eran 89 euros, y en vez de darte 12 meses te dábamos 18. Entonces, pues hubo un volumen cercano a los 10.000 suscriptores que dieron el paso antes de que lancemos el modelo de suscripción. Uh-huh. Y preguntan también, Óscar Cardona, para el emailing y el newsletters, ¿qué herramientas usáis? Pues usamos dos. Nosotros tenemos un CMS propio, que eso también, bueno, nosotros la tecnología, como os decía al principio, somos dueños de la tecnología, o sea, no trabajamos somos más de construir que de comprar. Eso es bueno y malo al tiempo, o sea, es bueno porque somos dueños de nuestro destino, pero también somos esclavos de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, en la parte de contenidos que no son core, o sea, por ejemplo, las newsletters se montan en el CMS, que es propio, y los envíos, que ahí no es nuestro core de negocio, los hacemos a través de o MailChimp o SendGrid, según el tipo de servicio que tengamos. Pero ya una última, porque me dicen que tenemos que acabar. ¿Cómo de importante es el móvil para todo el funnel de suscripción? Porque hay muchos usuarios muy habituados a consumir en móvil, pero la suscripción suele ser más a través de PC. ¿Cómo es vuestra experiencia? Sí, o sea, por eso, lo que interesa no es el canal, sino es que tengamos a ese usuario registrado, con lo cual, si entran desde el móvil, que es lo que suele suceder, pues es una razón de más para buscar el registro. Y efectivamente las conversiones principales se hacen en desktop, que es pues, el entorno como más seguro y más tranquilo para todos los lectores. Y sin embargo, en móvil, en la aplicación, nosotros hemos incorporado dentro de las aplicaciones la posibilidad de suscribirte a través de Apple o Google a la suscripción del Confidencial, y hay un volumen de gente de suscripciones que está en torno al 15-20% que se produce en móvil, en concreto es la aplicación del Confidencial. Por eso incentivamos también su descarga y su uso. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido fantástico. Os vamos a compartir todas las presentaciones. Si hemos sido un poco más rápido al final es por falta de tiempo, pero hemos respondido yo creo todas las preguntas que había en el chat y os pasaremos la información y el vídeo creo que pasará también. Así que agradeceros de nuevo a todos y paso a Carlos. Alejandro, mil gracias. Gracias. Gracias, Pepe, gracias, Alejandro. Bueno, les pido a los que todavía están participando, más de 115 personas, hemos tenido picos de más de 130. Les pido que no se vayan, que nos acompañen un ratito más. Les vamos a transmitir por el chat de Evolución 2021, no por el Zoom, sino por el chat de 2021. Y también aquí le vamos a compartir un QR para que ingresen a la encuesta, la puedan responder. La encuesta es clave para que puedan acceder al certificado de haber cursado este módulo interesantísimo que condujo Pepe Cerezo con invitados especiales, el último de ellos, Alejandro, que nos dio esta excelente charla sobre cómo el Confidencial busca captar y retener a sus usuarios, a sus lectores,
para generar ingresos por audiencia. Así que muchísimas gracias, les pedimos que la única encuesta es esta, no vamos a hacer la encuesta de esta clase, sino una encuesta de cierre de todo el módulo, así que son muy pocos minutos que ingresen y la completen. Muchas gracias. Y los invitamos nuevamente, como les dije al comienzo de esta reunión, para que se inscriban para el segundo módulo que va a dar Liza Gross sobre la transformación digital, ya no solo en la parte comercial del negocio, sino en toda la transformación de la organización para prepararla hacia el futuro plenamente digital o puramente digital que seguramente tendremos. Muchas gracias y sigan acompañándonos en este ciclo Evolución 2021 que realizamos desde la Comisión de Transformación e Innovación Multimedia de ADEPA en conjunto con el Facebook Journalist Project. Gracias nuevamente a Franco Picato y a todo el equipo de Facebook por acompañarnos en esta iniciativa.